buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia a la sesión de tarde. Y vamos a empezar rápidamente con la mesa número 6, el taller número 6. Lo hemos llamado un campo de batalla interminable, guerra total y represión en España. Los componentes de esta mesa finalmente vamos a ser dos, en principio iban a ser tres, pero Diego no ha podido asistir por cuestiones personales y laborales. Tenía cosas que hacer en la universidad y nos ha pedido que por favor leyéramos su intervención, un resumen de su comunicación, ¿vale? Diego Martínez López es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, también de la Complutense, y su comunicación, su colaboración en este caso, se llama Un reto inasumible, la defensa antiaérea de las poblaciones republicanas durante la Guerra Civil. Os leo el resumen. Bien, bueno, la introducción, y él lo ha llamado Introducción y Primera Guerra Mundial. El dominio de la naturaleza y de los elementos ha obsesionado desde siempre a la humanidad. El cielo, sin embargo, parecía un espacio absolutamente vedado hasta la aparición del globo aerostático a finales del siglo XVIII, momento desde el cual no se han parado de inventar, diseñar y perfeccionar aparatos que permitan al hombre desafiar las leyes de la gravedad. El mundo de la guerra, por supuesto, no ha sido ajeno a este proceso de avance tecnológico y fruto de ello ha experimentado una clara revolución aérea que se ha extendido desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Dentro de esa trayectoria pueden distinguirse al menos dos puntos claros de inflexión previos a la Primera Guerra Mundial: el nacimiento de la aviación en 1903 y la aparición del Zeppelin en 1907. El desconocimiento generalizado de los nuevos aparatos dejaría paso a una oleada de escritos y publicaciones que servirían de vehículo de expresión a todos aquellos pioneros que se aventuraron a fantasear acerca de las potencialidades de la aviación. La Gran Guerra no tardaría demasiado en comenzar a ofrecer los primeros resultados, obligando a moderar todas las expectativas existentes debido a las enormes limitaciones de los aparatos en términos de precisión y potencia de fuego. De todos los contendientes, sería Inglaterra la primera en conocer el efecto del bombardeo aéreo dentro de sus propias fronteras, siendo la noche del 30 de mayo de 1915 el momento crucial en el que Londres, el corazón de la nación inglesa, fue directamente golpeado por una flota de dirigibles alemanes. El acto en sí no resultaría especialmente mortífero, y ni tan siquiera supuso el primer ataque aéreo recibido por parte de los alemanes, pero sería el punto de no retorno que pondría en marcha el desarrollo de un primer y sofisticado sistema de defensa antiaérea. No obstante, la sofisticación no debe ser confundida con efectividad en lo que a neutralización de aparatos enemigos se refiere. En este sentido, los pobres resultados defensivos obtenidos y la enorme complejidad táctica y técnica introducida en la guerra por la aviación provocaron que la Primera Guerra Mundial terminase dejando muchas más preguntas que respuestas. Pero si algo estaba claro es que la aeronáutica había introducido una nueva fuerza de actuación aparentemente ilimitada que no parecía poderse contrarrestar de forma efectiva. Bueno, hay otro epígrafe que él llama Caso Español. España permaneció atenta a la evolución del continente durante la contienda mundial, pero su neutralidad en el conflicto, unida a una insoslayable necesidad de inversión y reforma, condicionarían decisivamente su evolución. No siempre había sido así. El desarrollo de la aviación había ido de la mano con el contexto internacional durante los primeros compases del siglo XX, alcanzando su primer gran punto de no retorno en el año 1911, momento en el que se inauguró el primer aeródromo militar de la península y se dio forma a la primera escuela de pilotos, ambas con sede en Cuatro Vientos. Entre la primera promoción de pilotos que saldrían de ella ya se encontraba Alfredo Kindelan, jefe del aire del bando sublevado durante la Guerra Civil. Las campañas de Marruecos serían el primer escenario en que España tendría ocasión de poner a prueba la utilidad de la nueva tecnología, cosechando indudables éxitos que impulsaron a Alfonso XIII a darle el espaldarazo definitivo y a concederle la independencia orgánica en 1926. La sublevación de Cuatro Vientos daría al traste con este ascenso fulgurante y condenaría a las fuerzas aéreas a mantenerse subyugadas hasta el estallido de la Guerra Civil. En lo que respecta a la defensa antiaérea, la coyuntura era incluso más frágil debido a las necesidades económicas y de modernización. Su desarrollo comenzó durante la dictadura de Primo de Rivera y culminaría en 1926 con el conocido como Plan Vickers, un proyecto enfocado a la protección de las principales bases navales del país y que se concretaría en la fabricación de 12 baterías que se repartirían entre el Ferrol, Menorca y Cartagena. De ellas, tan solo 4 fueron a parar a este último arsenal, por lo que serían las únicas retenidas desde el comienzo hasta el final por la República tras el inicio del enfrentamiento.
Por otro lado, destaca también la creación del primer grupo de artillería antiaérea, configurado por Real Orden Circular de 15 de enero de 1931 y asignado al campamento de Carabanchel, con apenas 16 antiguados cañones Skoda de 7,65 modelo 1919. Tras la instauración del régimen republicano, Manuel Azaña trataría de poner en marcha un proyecto de reforma profunda del ejército que comenzaría a tomar forma en mayo de 1931, concretamente a partir del decreto del día 25, por el cual quedaron establecidos los principios básicos que habrían de guiar la remodelación del ejército. Entre sus modificaciones se encontraba la creación de 2 grupos de defensa contra aeronaves, la DCA, equipados cada uno con 2 baterías de 4 cañones y una compañía de ametralladoras de infantería que quedarían asignados a Madrid y Zaragoza. Por su parte, los primeros nombramientos no se producirían hasta el 24 de noviembre, momento en el que el Grupo de Defensa contra Aeronaves número 1 pasaría a estar integrado por hasta 16 capitanes de artillería, mientras que el segundo recibiría únicamente 3 componentes. Esta sería la principal fuerza defensiva antiaérea de la República hasta el mes de julio del 36, cuando tras la sublevación el grupo zaragozano quedaría bajo control inmediato de los militares rebeldes. Distinta suerte correría la agrupación madrileña, la cual fue mantenida bajo control republicano hasta 1939. En lo que concierne a la defensa de las poblaciones, la situación no fue diferente. De hecho, no fue hasta 1934 que los cursos de la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia de Toledo permitirían la emergencia de la Asociación Antiagresión Aérea, la primera entidad civil española nacida con el fin de organizar la defensa pasiva contra agresiones químicas de una provincia. Del miedo suscitado por el potencial mortífero de este tipo de agentes surgiría precisamente el primer esfuerzo gubernamental por dotar al país de un entramado defensivo contra los ataques aéreos, aunque su inspiración, centrada, como se ha dicho, en el miedo a la guerra química, lo hizo adolecer de la esencial visión de conjunto que resultaría imprescindible para hacer frente a la amenaza que se pretendía combatir. La propuesta se materializaría en forma de decreto impulsado por parte del Ministerio de la Guerra y sería publicado el 10 de agosto de 1935. Esencialmente, el decreto establecía la creación de lo que se denominó Comité Nacional para la Defensa Pasiva de la Población Civil contra los peligros de los ataques aéreos, liderado por el propio presidente del Consejo de Ministros e integrado por los ministros de Gobernación, Instrucción Pública, Guerra, Marina y Obras Públicas. Por último, con el objetivo de asegurar la extensión del entramado, se contemplaba la creación a lo largo del territorio de una serie de comités de naturaleza tanto provincial como local. De esta forma, la coordinación regional de los esfuerzos quedaba encargada a los órganos provinciales, liderados por los mismos gobernadores civiles, mientras que las entidades locales, únicamente establecidas en aquellas poblaciones con un tamaño superior a los 8.000 habitantes, habían de ser las responsables de la implantación final de las medidas adoptadas. La ausencia de cauces de financiación, la inestabilidad política imperante y la dejación de las autoridades impidieron el desarrollo del esquema propuesto, fiando por entero su implementación a una prácticamente inexistente iniciativa local. Bueno, hay otro epígrafe, se llama Guerra. Apenas unos momentos después de que el gobierno constatara el golpe de Estado, se sucedieron los primeros ataques aéreos de la contienda, pero no fue hasta el mes de septiembre de 1936 cuando, de la mano del ascenso de Largo Caballero al poder, el orden antiaéreo fue sometido a una primera reorganización. De manera crucial, se convirtió a la aviación en la herramienta preponderante encargada... Se fue la luz. ¿Se oye? ¿Se escucha? Sigo. Venga. De manera crucial, se convirtió a la aviación en la herramienta preponderante encargada de la defensa antiaérea de las poblaciones civiles, a la par que se mantuvo intacta la estructura de comités anunciada en 1935. No obstante, el gobierno republicano estaba aún lejos de tener el control de su retaguardia, por lo que hubo que esperar hasta el cambio de año para presenciar la consolidación del modelo fijado y el inicio de un proceso de transformación que marcaría el desarrollo de la defensa antiaérea republicana hasta su colapso. La revolución orgánica a nivel antiaéreo se inició durante el mes de marzo de 1937, pero el episodio más significativo sucedería 4 días después del bombardeo de Guernica, momento en el que se dio a luz a la Dirección de la Defensa Especial contra Aeronaves, la DECA, oficializada el día 30 de abril e integrada igualmente dentro de la Subsecretaría del Aire y bajo el mando directo del jefe de las Fuerzas del Aire. Nacía así el primer organismo republicano que aspiraba a dotar a todo el territorio leal de un marco completo de protección antiaérea, así como de una estructura de funcionamiento jerárquica y unificada que alcanzaba también el orden local.
En lo que concierne a la defensa de las poblaciones civiles, esta fue unificada a través de un nuevo decreto dado el 28 de junio de 1937, a través del cual se declaraban obligatorias la adopción de medidas de protección civil y se fijaban los cauces fundamentales de este tipo de defensa que alcanzarían una mayor concreción a comienzos del mes siguiente. A fin de llevar a término la implantación de las medidas decretadas, se mantuvieron esencialmente intactos los comités provinciales y locales, pero a la vez que se fijaron los cauces de actuación del entramado, se minó decisivamente su capacidad de éxito al hacer recaer el peso de su financiación sobre los beneficiarios, entre comillas, es decir, la población en general. Sin tiempo para la consolidación, la defensa antiaérea republicana volvería a ser severamente reestructurada durante todo el año 1938. La actividad comenzaría durante los primeros días de enero, momento en el que, en plena batalla de Teruel, la DECA pasaría a quedar integrada dentro del Ejército de Tierra. Este movimiento suponía el abandono de la línea de actuación imperante y la manifestación de un cambio de enfoque que, ante la escasez de aviación, depositaría el peso de la actuación antiaérea sobre el equipo disponible y la actuación coordinada de los ejércitos. La verdadera revolución orgánica, sin embargo, llegaría a través de un decreto reservado el 25 de abril por el cual se dotaba a la DECA de independencia y se le concedía carácter de arma independiente dentro del Ejército de Tierra, un movimiento insólito y que no se repetiría en ningún otro país, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Los cambios, no obstante, no modificarían la estructura fijada para la defensa de las poblaciones a finales de junio de 1937. Por el contrario, la nueva arma de la defensa contra aeronaves, DCA, se convertiría en heredera directa de su predecesor y asumiría su papel director. En el terreno práctico, lo cierto es que las resistencias locales, así como la falta de recursos, el desafío técnico y la imposibilidad de la República de controlar la actuación antiaérea en el global de las poblaciones de su menguante territorio, condicionaría irremediablemente el grado de protección alcanzado por el entramado defensivo. De igual modo, se detecta que existió una marcada disparidad entre los núcleos en función de su relevancia político-estratégica y la magnitud de su población. Finalmente, el sistema de defensa antiaéreo de la República alcanzaría su decisiva definición doctrinal el 9 de diciembre de 1938 a través de un nuevo decreto por el cual, además de militarizar por completo el entramado, se incidía en la obligatoriedad de la adopción de medidas de protección civil en todo el territorio y se declaraba la inmediata movilización general ciudadana, poniendo al global de la población apta en casos de máxima urgencia y a todos los hombres de entre 15 y 50 años al servicio de la actuación antiaérea. El movimiento, no obstante, llegó ya demasiado tarde, en un momento en el que la guerra ya estaba decidida y el Estado republicano se tambaleaba, por lo que las nuevas disposiciones no tendrían tiempo de desplegarse. Bueno, y concluye diciendo, ante la evidencia presentada, se comprueba que la modernidad de la mano con la aviación provocó no solo la erosión completa de la frontera existente entre el civil y el combatiente, sino la extensión del campo de batalla al conjunto de la retaguardia enemiga. En este contexto sobresale la unicidad de la actuación antiaeronáutica de la República, la cual, empujada por una desesperada situación bélica, se atrevería a dotar a la DCA de un carácter independiente, a la altura de cualquiera de las demás fuerzas existentes en el Ejército, y a movilizar de forma forzosa al total de la población en su conjunto, convirtiendo a esta, además, no solo en objeto de protección primordial, sino en auténtico responsable último de su propia seguridad. Si bien esto no constituye un rasgo excepcional dentro del escenario europeo, sí lo son el grado y alcance total tanto de las medidas de protección civil dispuestas como la militarización absoluta del sistema que éste alcanzaría en su última definición. Bueno, y hasta aquí la colaboración del compañero, de Diego. Damos paso a la comunicación de... Sí, cambiamos. De Santiago Vega. Santiago Vega Sombría es profesor del Instituto de Educación Secundaria Diego Velázquez, Madrid, y profesor también de la Universidad Complutense. Su comunicación lleva por título La represión silenciada, las muertes de los centros de detención del Madrid de posguerra. Santiago, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes, buena tarde a todos y a todas, y encantado de estar aquí. Hace 20 años que vine al primer congreso que hubo en Barcelona de campos de concentración y prisiones, y bueno, pues ha llovido mucho, bueno, ahora ya no tanto porque
estamos con sequías, pero bueno, sí. Solo avisarte que no se está viendo ahora mismo, porque se ha ido la luz de medio edificio. Ah, claro. Entonces, se están intentando solucionarlo, vale. pero ahora mismo no se, no se ve. Vale, pues Están en ello, ¿no? perfecto. Bueno, pues voy hablando y luego cuando se vea, pues intentamos ponerlo. Tampoco son muchas imágenes, pero siempre las imágenes pues ilustran lo que uno habla y también ayudan a relajar porque las miradas se van hacia la pantalla y no hacia el interviniente. Bueno, pues yo voy a hablar de lo que es la posguerra, el Madrid de posguerra, esas otras muertes, porque vamos a situarnos el ejército de ocupación, que es muy sintomático, muy significativo cómo se denomina ejército de ocupación cuando ya ha terminado la guerra. Acaba la guerra con la entrada de las fuerzas franquistas en Madrid. Eso sucede el 28 de marzo y bueno, pues apenas 2 días después es cuando se da la guerra por finalizada con ese parte tan archifamoso del 1 de abril, ¿no? El Madrid que encuentran las fuerzas de ocupación, pues es un Madrid que está ya pues cansado de 3 años de guerra, con mucha miseria, con mucha hambre, con muchas enfermedades que se van a centrar especialmente, o se van a cebar más especialmente pues en los vencidos, en los derrotados, que a las dificultades económicas que sufren la mayoría de los madrileños pues le añade esa discriminación, esa marginación o esa persecución, porque muchos de ellos pues van a ir a las cárceles, algunos van a morir en el apresamiento o incluso pues los van a asesinar en ese momento. Es muy importante tener en cuenta la necesidad que se va a extender. Los años de posguerra pues son durísimos, son los años de las cartillas de racionamiento, y eso se inicia desde el mismo 1939. En esa miseria, en esos momentos iniciales de abril-mayo, lo que había sido frente de batalla, la zona de la ciudad universitaria, la zona oeste de Madrid, pues tenía muchas fortificaciones, muchas trincheras, y va a ir mucha gente de Madrid pues a rebuscar, a sacar, a obtener pues tanto madera como metales para luego poderlos vender, pues intentar pues ganar algún tipo de sustento. Va a haber muchos accidentes con bombas que no habían explotado anteriormente, con bombas, minas, etcétera, con todo tipo de situaciones. Entonces hay gran cantidad de muertes que aparecen recogidas. Mi investigación ha sido a través del registro civil. El registro civil de Madrid está dividido en 10 distritos, y en los registros civiles, en las órdenes de defunción, las inscripciones de defunción, pues aparecen datos que son muy importantes, tanto el nacimiento, la edad, la profesión, como la causa oficial de muerte, que es interesante, y también la orden de inscripción. Esa orden de inscripción puede ser una autoridad militar o puede ser también pues unos familiares. Y si son familiares, normalmente pues no hay ninguna muerte sospechosa de represión o de violencia física, pero si la orden es de una autoridad militar, pues ya podemos sospechar, o al menos pues hay que investigarla. Pero también hay que tener en cuenta que la judicialización de la justicia, la militarización de la justicia que se había producido desde la sublevación, desde el bando de guerra de los sublevados, pues desde la tarde del 17 de julio en Melilla, y a partir del 18 de julio pues en el resto de zonas que se van sublevando o que van tomando las fuerzas sublevadas, supone la militarización de la justicia. Y lo que antes era, por ejemplo, la aparición de un cadáver en la vía pública, que tiene que ir una autoridad judicial, como sucede ahora en la actualidad también, para el levantamiento del cadáver, todo eso, al estar militarizado, tenía que ir la autoridad militar judicial, o la autoridad judicial, pero siempre militar. Entonces eso podía suceder en caso de un accidente de una obra, un accidente de circulación o cualquier tipo de cadáver que apareciera en la vía pública. Entonces, bueno, pues lo que se ha investigado del año 39-40, pues hay un incremento respecto al año 36 de muertes en la vía pública, un incremento bastante notable, y bueno, pues ahí tenemos una base para una investigación más en profundidad. Lo que presento yo aquí son precisamente, o expresamente, o especialmente, las muertes en los centros de detención, que es lo que voy a hablar ahora a continuación. Pero también hay que seguir situando lo que supone la entrada de las fuerzas del ejército de ocupación en Madrid. Supone que llega lo que ha sido la represión a lo largo de la guerra
desde la tarde del 17 de julio, como comentaba, en el Marruecos español, en el protectorado, se va a producir también en Madrid o en otras zonas que habían sido incorporadas a la España nacional o a la España sublevada o a la España de Franco a lo largo de la guerra. Entonces, esa militarización de la justicia supone también que en Madrid toda lo que es la dictadura militar controla absolutamente todos los resortes del poder, y eso se va a notar también en Madrid. En esa entrada, Madrid se divide también en distritos, lo que son las grandes ciudades, igual que sucede también aquí en Barcelona, y cada distrito está agrupado con autoridades militares y policiales que van a tener, digamos, distintos cuarteles o distintas dependencias para el apresamiento de los supuestamente adversarios, que en Madrid, al haber sido durante toda la guerra zona republicana, eran muchos, no solo los combatientes, los soldados, la mayoría de ellos han sido apresados y llevados a campos de concentración militares. Los civiles son los que van a ser apresados a partir de ese día 28, la entrada de las fuerzas. Entonces, en todos los distritos va a haber una comisaría de la policía militar, del servicio de espionaje especial periférico, que es el que organiza la columna de orden público, esa columna de orden público de la que dependen o para la que trabajan tanto policías o lo que ahora denominamos la Policía Nacional, que en aquella época eran comisarías de investigación y vigilancia, o sea, lo que es la policía, lo que era la Guardia Civil, pero también la Policía Militar. Y también, en el caso de Madrid, igual que había sucedido en otros lugares, se pone en práctica en Madrid lo que se había ido poniendo en práctica a medida que se iban ocupando Málaga, Bilbao, cualquier ciudad a lo largo del 37. Es una estructura que está perfectamente engrasada, lo que se pone en práctica en Madrid. Entonces, en todos los barrios va a haber al menos 3-4 centros de detención, que van a ser o bien comisarías del distrito, comisarías de policía, van a ser cuarteles de la policía militar, van a ser también las tendencias de alcaldía. Los distritos municipales también van a tener un centro de detención. Y luego lo que es la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación. En todos esos centros de detención se han encontrado muertes por violencia, como veremos más adelante. La aplicación de la justicia con carácter retroactivo, que eso es algo absolutamente impensable en cualquier Estado de Derecho, porque el carácter retroactivo no se puede aplicar salvo que sea para beneficiar a la persona que ha sido juzgada. Entonces se empiezan a procesar y a juzgar y a condenar actos previos, actos que eran perfectamente legales cuando se habían cometido, porque eran actos previos incluso a la sublevación militar del 17 de julio. Cuando se habla, por ejemplo, de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero del 39, que se retrotrae hasta el 1 de octubre de 1934. Cualquier persona que había sido, por ejemplo, apoderada o interventor en las elecciones de febrero del 36 podía ser perseguida en virtud de esta ley. Bueno, pues con más razón todos aquellos actos que se habían desarrollado en el Madrid de la guerra, en el Madrid republicano, pues van a ser perseguidos. Ha vuelto a la luz. Ah, vale, sí. Ahora mejor. Bueno, ¿hasta ahora me habían escuchado algo? Bueno. Si tengo que repetir no va a salir igual, eso seguro. Pero bueno, siempre es interesante. Bien, entonces, hay distintos aspectos que son importantes a tener en cuenta. La justicia de Franco es una justicia militar, es la aplicación del Código de Justicia Militar a todo tipo de actividades y comportamientos civiles tales como el ejercicio de los derechos políticos, derechos sindicales, derecho a la afiliación a partidos o sindicatos. También es importante tener en cuenta que el bando de guerra de las distintas comandancias militares que se han ido sublevando a lo largo de la guerra o que han ido incorporándose a esa España sublevada, como antes decía. En Madrid se aplica ese bando de guerra con la entrada 28 de marzo del 39. Ese bando de guerra va a estar en vigor hasta 1948. Curioso también de lo que significa esa ocupación permanente o lo que es esa dictadura, que incluso en tiempo de
de paz, o parece que de paz, o no, digamos, no enfrentamiento bélico como el que había sucedido hasta el 1 de abril del 39, bueno, pues sigue siendo el Banco de Guerra la legislación que se aplica, lo que da pie a que todo comportamiento, como antes decía, de ejercicio de derechos civiles pueda ser aplicado o perseguido por cuestiones judiciales. A partir de, tenemos ya, estamos a punto ya casi, ¿no? Sí, ahora, bueno, por lo menos aquí se ve y ahí en breve. Bueno, en cualquier caso, sigo avanzando. Uno de los aspectos también fundamentales relacionados con lo que voy a hablar es el tema de los centros de detención. En un Estado de Derecho pues está el habeas corpus, que son 72 horas, tras las cuales el detenido pues tiene que ir ante una autoridad judicial o debe ser liberado. Evidentemente ese plazo no se aplican no solo en el 39, sino el 40, 41, etcétera, etcétera, hasta bien avanzados los años 60 ya con el Tribunal de Orden Público, pues ya parece que por fin se establece ese límite, lo cual quería decir que podían estar en comisarías pues durante semanas los detenidos y bueno, pues sometidos a torturas o todo tipo de malos tratos. Eso provoca muertes como las que vamos a hablar, o provocan secuelas en muchísimas personas, muchísimos detenidos, secuelas que les dejan pues para el resto de su vida. Por ejemplo, Rosa Struch quedó paralítica por las torturas que había tenido en Valenciana. Y luego pues otros muchos presos pues que tuvieron problemas pues ya fuera de oído, ya fuera de cuestiones de riñones, de aparato urinario, de cualquier tipo de problema físico, secuelas que han quedado de esos malos tratos tan brutales. Otro aspecto importante también para marcar este recorrido es el tema de las investigaciones. Los datos que yo he podido recabar iniciados o digamos sobre la base de lo que encontré en el registro civil, luego lógicamente hay que investigar esas personas pues como han muerto, dónde han muerto, porque también un detalle interesante que aparece en las órdenes de enterramiento, iba a decir, inscripciones de defunción, perdón, órdenes de enterramiento es en los cementerios, aparece el domicilio. Y a veces es un domicilio, pues un domicilio, podríamos decir, una vivienda particular, pero a veces aparece el domicilio de una cárcel. A veces aparece también el domicilio, porque incluso de un campo de concentración, como el Miguel de Unamuno, que era un colegio que había en Madrid, que fue durante un tiempo pues campo de concentración. Entonces, hay también investigaciones judiciales, que es curioso, investigaciones judiciales militares, que investigan esas muertes violentas en centros de detención. Pero claro, esas investigaciones judiciales militares que en un Estado de Derecho pues arrojarían toda la luz necesaria y aportarían la verdad jurídica de lo que había sucedido, como son la justicia franquista, pues van a adolecer de gran cantidad de arbitrariedades, de irregularidades que incluso incumplen su propia legalidad, que es lo que vamos a ver. Bueno, tengo aquí algunas imágenes, aquí simplemente para que veamos, por ejemplo, detención de numerosos sujetos acusados de asesinatos. En la prensa de Madrid, a partir del 29 de marzo y al día siguiente de la ocupación, va a aparecer publicadas listas interminables de detenidos. Lógicamente, son detenidos que no se dice antiguo dirigente político del partido o del sindicato, sino que se les acusa de asesinatos directamente y además con una truculencia también bastante brutal. No se ahorran en epítetos y en literatura pues dramática, como si fuera pues el caso aquella prensa de sucesos que hubo durante la dictadura. En ese listado, pues por ejemplo, aparece uno de los que vamos a hablar después, que es Leandro Blanco, que es un caso paradigmático pues, de la brutalidad policial y también de las irregularidades que antes comentaba. Es interesante, yo creo que es interesante también la literatura franquista para saber cómo justifican ellos esa nueva legislación. Y bueno, pues aquí este es el fiscal militar que intervino en el Consejo de Guerra de Julián Besteiro. Julián Besteiro, como saben, después del golpe de Casado, de marzo del 39, pues va a ser
digamos, la autoridad civil por debajo de ese coronel Casado, y cuando el 28 de marzo pues es el que recibe a las fuerzas de Franco, y va a ser inmediatamente encarcelado, va a tener su consejo de guerra, aunque bueno, pues no va a ser ejecutado, no va a ser fusilado, sino que se va a ver conmutada su pena de muerte por 30 años. Es interesante tener en cuenta además de la literatura, lo que se ve claramente de esa ideología del franquista. No somos demócratas, como vas a serlo después de tanto y tanto dolor. Evidentemente ha habido un dolor de una guerra, pero un dolor de una guerra en la que ha habido dos ejércitos enfrentados, dos formas de ver España, y en la que en ambos territorios pues ha habido una brutalidad y una represión en retaguardia pues bastante grave, tanto en una retaguardia como en otra. No me extiendo mucho, pero es interesante lo que es la ideología que subyace en la represión franquista, desde esa legalidad, ¿no? Lo que vamos a ver, y voy avanzando, las detenciones se producen a partir de finales de marzo. El primer detenido es Julián Besteiro, también el gobernador militar, y es curioso también como el último alcalde, que es Melchor Rodríguez, que es anarquista de CNT, pues va a entregar las llaves del ayuntamiento y se va a su casa sin que nadie lo detenga. Digo curiosamente porque bueno, pues la arbitrariedad franquista pues también tenía esos aspectos. Eran encarcelados la mayoría de los que habían sido militantes o incluso dirigentes o cargos de la España republicana, y hay otros pues que se libran milagrosamente o no, que a veces también pues tenían esas redes que habían tenido, que habían ido tejiendo, y bueno, pues el que conocía a alguien o era familiar de otro, etcétera, bueno, eso también intervenía para que algunas personas pues no fueran detenidas. Lo que vamos con la detención, tengo aquí ya lo que es el análisis. Centros de detención. Como ya decía, en cada barrio hay al menos 3-4 centros de detención. En esos centros de detención pueden estar, como antes también apuntaba, pues más de 3 días, y bueno, pues ahí las palizas y los malos tratos pues son brutales, y bueno, pues hay distintos testimonios, no es que nos lo estemos inventando ni mucho menos. Y hay testimonios, por ejemplo, que lo tengo por aquí, Marcos Ana es uno de los más conocidos. Marcos Ana, en ese libro tan maravilloso, Decidme cómo es un árbol, que es su libro autobiográfico, además de toda su sensibilidad como poeta que tiene, bueno, pues cuenta cosas muy interesantes, y cuenta cómo en los centros de detención pues había esas brutalidades, y subían a los interrogatorios y los bajaban a los sótanos, que casi todos estos centros tenían su sótano donde almacenaban, en el sentido más literal de la expresión, a los detenidos, y podían estar pues en una misma habitación por 10, 15 o 20 detenidos, y los iban subiendo a los interrogatorios, y luego bajaban pues en un estado bastante lamentable. Comentaba Marcos Ana, muy interesante, que decía que se notaba mucho cuando bajaban los presos del interrogatorio, se notaba quién había declarado y quién había confesado, porque claro, ante esos malos tratos no todo el mundo era capaz de aguantar con fortaleza y resistir y no decir absolutamente nada. Había otros que también, bueno, pues decían se convencían o se autoconvencían de que los policías hablaban en serio cuando les decían: si tú cuentas, nos das unos datos, pues te liberamos y ya está. Y entonces había algunos que caían en esa tentación, y bueno, pues se autoinculpaban o denunciaban, daban nombres y podían salir. Bueno, pues decía Marcos Ana que las personas que habían declarado inmediatamente bajaban y no miraban a la cara a sus compañeros, no se atrevían a mirar a nadie más, porque bajaban con bueno, pues lógicamente pues con ciertos remordimientos, ¿no? Y decía, muy curioso, que coincidió, Marcos Ana coincidió en una camioneta, en una conducción, porque les llevaban de los centros de detención, los llevaban a las prisiones cuando pasara el tiempo necesario, ya fueran días o ya fueran semanas. Coincidió con unas mujeres que las llevaban a ventas, y dice que como él iba malherido, pues se le notaban las magulladuras de haber sido torturado, pero iba con la cabeza alta, le dijeron las mujeres: te has comportado como una mujer, como dicen, con esa fortaleza.
Luego hay otros testimonios. Melquisídez Rodríguez no es tan famoso como Marcos Ana, pero estuvo también 22 años en las cárceles franquistas y comentaba, dice, estaban los detenidos tumbados boca abajo en el suelo, no podían apoyar sus espaldas contra el suelo, las tenían desgarrada a causa de las torturas y gemían de dolor al intentar moverse. Hay otro testimonio, ya termino con estos testimonios, de una mujer, una presa segoviana, a la que encarcelaron porque su marido había cruzado la sierra de Segovia a Madrid. Segovia se suma al golpe, pero hay muchos segovianos que cruzan la sierra, al estar tan cerca, cruzan la sierra y van a Madrid para luchar con la República. Esta mujer dice, al llegar a los calabozos, los hombres, dice, eran como castillos, que daba gloria verlos. En cambio, cuando volvían, no se les reconocía de lo desfigurados que los traían. Muchos no podían tenerse solos. Para que nos hagamos una idea de cuál es esa realidad. Bueno, pues de esa realidad, de esos malos tratos, de esas torturas, por lo que he encontrado son muertos o fallecidos en estos solo en centros de detención. En abril tenemos 6, en mayo tenemos 10, junio 5, julio 6 y luego ya bajan a partir de ahí. Lo que vemos claramente que los primeros meses de posguerra pues son los más brutales, donde hay la mayor cantidad de detenidos, porque es justo el momento del apresamiento, podríamos decir casi general en Madrid, porque acaba de terminar la guerra y entonces, bueno, pues es masiva la detención. Luego tenemos 1940, no están diferenciados por meses, ni en el 41, porque son apenas 4 en cada año, pero sí que es significativo, lógicamente, que sean los primeros meses cuando hay mayor cantidad de muertos. Bien, vamos con aquí. ¿Dónde se localizan esos fallecimientos? Pues tenemos ahí donde más, como es lógico, la Brigada Político-Social, en sus sedes del Ministerio de la Gobernación, lo que es famoso los sótanos de la DGS, que es la Puerta del Sol, el edificio que todos conocemos porque es donde dan las 12 las uvas el día de Nochevieja. Ese edificio, que ahora es la sede de la Comunidad de Madrid, bueno, pues fue la sede de la Dirección General de Seguridad, también es donde se había proclamado la República el 14 de abril del 31. Bueno, pues ahí en esos sótanos es donde más personas mueren, porque es la sede central de la Brigada Político-Social, ¿vale? También Ministerio de la Gobernación, ya digo, es la antigua DGS, pero también había otra sede, sí, que es la que tenemos aquí, Brigada Político-Social de Serrano 108. Esto es curioso cómo los franquistas reutilizan también algunos centros de detención que habían sido ya aprovechados, utilizados durante la República, durante el periodo de guerra. Serrano 108 era una sede de la Dirección General de Seguridad Republicana. Bueno, pues ahí es donde tenemos mayor cantidad de muertos, lo cual quiere decir que era donde la violencia pues era mucho mayor, la DGS. Luego lo otro son comisarías de investigación y vigilancia, lo que antes comentaba, sedes de la policía de vigilancia, que es lo que sería ahora la Policía Nacional, ¿no? Tenencias de alcaldía, decíamos, una tenencia de alcaldía de cada barrio, o sea, los edificios municipales, pero que la policía municipal se pone a las órdenes también de esa columna de orden público, de la columna militar, y lógicamente pues también intervienen no solo en las detenciones, sino también en los interrogatorios y también en los malos tratos. Luego juzgado militar, del Paseo del Prado, destacamentos de policía militar, cuarteles de la Guardia Civil. En todos ellos se han computado casos de detención. Me avisa si me paso de tiempo. Vale, perfecto. Bien, cronología, localización, vale, pues ya hemos puesto. Pues ahora vamos con algunos casos. Ya decía antes que el caso más paradigmático es el de Leandro Blanco, y es que es impresionante porque se hacen, ya digo, de estos fallecidos en centros de detención, se llegan a hacer una investigación jurídico-militar porque, lógicamente, no mueren de muerte natural, algunos de ellos. Entonces se inicia esas diligencias previas. Diligencias previas se denominaban así cuando se empezaba a investigar, y si
se determinaba que podría ser necesario profundizar en esas averiguaciones, pues entonces pasaba a ser un sumario militar, ¿vale? Pero hay algunas que se quedan en diligencias previas y rápidamente cierran el expediente, y hay otras que siguen hasta el final, aunque todas tienen en común que aunque se muestren o se constaten las torturas por parte de la autopsia que hacen los propios médicos, ¿vale? Los médicos destacan o constatan que ha habido esas torturas, pero dicen que de ellas no se deriva que la causa de la muerte hubiera sido esas torturas previas, que también es bastante sorprendente, evidentemente, ¿vale? Pero en algunas ya digo, es curioso porque se recoge esa constatación. Dice, por ejemplo, esta además es que es todo absolutamente truculento. Resulta que se inicia el expediente militar porque llaman a la funeraria desde la Brigada Político-Social, desde la sede de Serrano, que estábamos diciendo, la sucursal, llaman a la funeraria y la funeraria dice que no se hace cargo del fallecido porque no está muerto. La cosa es tremenda. No está muerto. Si no fuera por lo duro y lo cruel, pues es que se podría hacer humor negro, ¿no? Nos saltaría rápido, ¿no? Bueno, pues resulta que además el lugar, la ubicación donde aparece el muerto, es que es un cuartichi pequeño, perdón por la expresión, un habitáculo por debajo de una escalera, que tiene una media puerta de estas que se adaptan a la diagonal de la escalera. O sea, no está en el sitio adecuado, evidentemente, pero además es que está vivo. Entonces, claro, cuando es la funeraria que está vivo, no se hacen cargo, lógicamente, del cuerpo, entonces tienen que avisar, pero resulta que había un militar, un teniente médico militar, que había constatado, certificado la muerte. Ese militar, otra irregularidad, y aquí vamos ya engordando esto de las irregularidades de la propia administración franquista o justicia franquista, es que ese médico militar que certifica la muerte no es el médico oficial de la DGS, de la Brigada Político-Social, que sí que tenían un médico, como tiene que haber en toda dependencia policial, no ya porque haya malos tratos, sino porque cualquier detenido le puede pasar algo y digamos, incluso en democracia, en un Estado de Derecho, pues también puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues tenemos ya distintas irregularidades. Bueno, pues resulta que se encuentran cuando llegan allí, luego lógicamente ya llega el juez militar. El cuerpo tenía numerosas señales de violencia diseminadas por tórax y cara, una herida contusa de cabeza y un surco al parecer de estrangulación, teniendo los brazos extendidos y las piernas. Y el vestuario que tenía, viste chaqueta caqui, calzoncillos blancos y un calcetín en el pie derecho. Lo cual quiere decir que le falta otro calcetín, le faltan los pantalones, o sea, son distintas cuestiones. Bueno, pues resulta que, claro, el juez militar se pone a investigar y pregunta al jefe de la dependencia de la Brigada Político-Social y dice que, bueno, que si bien que había entrado por su pie y sin heridas, cuando lo subieron al despacho a declarar, se cayó porque no se podía tener de las piernas. Curioso como inicialmente entra de pie sin ningún problema, pero luego al momento ya no se cae. Y en vista del mareo no se le pudo tomar declaración. Entonces lo tienen que dejar descansar para eso. Dice, eso sí, mostraba algún cardenal producido sin duda alguna por alguna bofetada de golpes. Estamos reconociendo ya oficialmente esos golpes. Luego, poco después, ya tenía síntomas de gran agotamiento, que andaba con gran dificultad, muy demacrado, con los ojos hundidos y la barba bastante larga. Según el inspector Revilla, el jefe de la Brigada Político-Social, completo agotamiento físico, con cara de cadáver, ya tenía cara de cadáver, los ojos hundidos y apenas podía tenerse en pie. Es interesante también, ahora que recuerdo de Albatera, también constatan que había muchos presos que venían de Albatera. Recordamos ese periplo de Madrid, último lugar de la zona central que se mantiene con la legalidad republicana. Huyen miles de dirigentes, combatientes, cuadros medios, huyen hacia Alicante, al puerto para intentar la huida. Allí son apresados en el puerto, miles, y van a ir al Campo de los Almendros y al Campo de los Almendros a Albatera.
Muchos de los de Albatera van a ser trasladados a Madrid, donde van a ser procesados y condenados. Bueno, pues es curioso cómo constatan también o reconocen que la gente que venía trasladada de Albatera venía en unas condiciones físicas ínfimas. ¿Por qué? Pues porque son miles los que están allí que no pueden comer y beber, especialmente en los primeros meses, ¿no? Vamos con otra irregularidad. Resulta que el que aparece en ese lugar de detención es un señor que se llama José Labonero, que es el denunciante de la víctima, del detenido que muere en la Brigada Político-Social, el denunciante que está en el lugar donde se producen los interrogatorios. ¿Cómo se puede entender que el denunciante, que lógicamente pues está muy cabreado porque es familiar de personas asesinadas, cómo va a estar en el lugar del centro de detención donde los policías le van a interrogar? Evidentemente él va a tener pues unas lógicas ansias de venganza, que además tiene el paraguas y la protección de que está con la policía, que lógicamente le van a defender. Eso es algo que aparece también en otros lugares. Igual que ese médico que había afirmado que no era el de plantilla, también resulta que va por allí siempre porque tiene también varias denuncias. Entonces estamos viendo cómo hay distintas irregularidades. Más cosas. Hay otros personajes, vamos poniendo algún ejemplo de otros personajes. Por ejemplo, uno tiene la mala suerte de que fallece el 18 de julio. El 18 de julio del 39 es la primera fiesta nacional ya en periodo de paz. Entonces cuando avisan, pues resulta que no hay ninguna autoridad judicial, y entonces bueno, pues va 8 horas después y hay pues como se prolongan los plazos, y resulta que curiosamente el director de el jefe, el comisario jefe de la Brigada Político-Social, dice que como el médico le había indicado en el parte de defunción que era asistolia, como no sabía lo que era, cogió el diccionario y buscó asistolia y descubrió con la definición que era una muerte natural. Y entonces, pues, ¿para qué iba a avisar al juez? ¿Vale? Curiosamente, claro, ¿cómo un director, un jefe de la policía se va a poner a buscar la definición y no pregunta directamente al médico, ¿no? O sea, son irregularidades pues tremendamente curiosas. También este personaje, Ángel Bodmediano, este era el jefe, el dirigente de las Juventudes Libertarias de Puente Vallecas, que antes comentaban esta mañana, se hablaba de ese barrio, es un barrio obrero de Madrid, que tiene pues mucha tradición reivindicativa, con gente de CNT, del PSOE, o sea, socialistas, comunistas y anarquistas. Bueno, pues resulta que sí que iba más o menos bien cuando entró en esas dependencias, pero resulta que una vez interrogado, cuando bajaba a los calabozos, pues ya bajaba mal. Igual que veíamos que veíamos antes con otro personaje, que además tiene que bajar por unas escaleras que tienen poca luz y son muy pendientes. Declara el falangista que acompañaba al preso. ¿Qué hace un falangista en un centro de detención de la policía, donde los que trabajan son los policías, funcionarios policiales? Seguimos con distintas irregularidades. Que resulta que falleció porque se arrojó literalmente por el hueco de la escalera yendo a parar a los sótanos. Y resulta que eso lo declara el denunciante. El que había denunciado a esa víctima iba acompañando al denunciado. Y resulta que testifica esta persona, este denunciante, que era el juez el que le había visto tan débil, y que además en el interrogatorio había visto cómo ese detenido había querido coger un abrecartas, un estilete que estaba en la mesa del juez. Entonces, pues obviamente se lo habían quitado. Y como que miraba mucho a la ventana como para tirarse. También son interpretaciones curiosas, ¿no? Cuando menos peregrinas. Entonces, el juez dijo, como no hay policías suficientes, tú que lo has denunciado, acompaña a este detenido para que no se suicide, para que no le pase nada, y le acompañas por las escaleras. Bueno, en cualquier caso, son multitud de... Perdón, que se ha ido. Multitud de irregularidades en todo este proceso. Lo que sí que está constatado es que son muertes
son muertes en centros de detención, aunque algunas, vamos a ver si lo podemos ver, el cuadro que tengo, las causas oficiales, que eso también hay que tener en cuenta. Una causa oficial de muerte puede ser parada cardíaca, pero ¿qué es lo que provoca esa parada cardíaca? Esa parada cardíaca la puede provocar desde el agotamiento, la inacción de no haber podido comer o haber bebido, etcétera, etcétera, o también cualquier tipo de malos tratos. Lo que sí que consta, en algunos, especialmente en el de Leandro que decíamos, que constatan en la autopsia que tiene una señal marcada de estrangulamiento, aparece oficialmente muerto como asfixia, pero en el sumario militar no consta, al final termina sobreseída la causa porque no hay ninguna prueba, dice el sumario militar, de que esos posibles malos tratos pues hayan provocado la muerte. Eso pues evidentemente no es de recibo. Comentaba las causas, tenemos aquí el listado de las causas oficiales, ¿vale? Las causas que aparecen en el registro civil. De asfixia aparecen 11. Evidentemente hay algunos también que aparecen y que consta como que se suicidan, que se anudan un cinturón y que bueno, pues que son ellos mismos los que se suicidan. Pero vamos a tener en cuenta que los suicidios o los supuestos suicidios era algo muy habitual de poner como excusa el posible suicidio, que bueno, también la policía franquista y Manuel Fraga, de ministro de Información y Turismo, es lo que creerían acreditar cuando Enrique Ruano, en el año 69, pues lo asesina la policía y que lo lanzan desde un quinto piso, y eso, o formalmente, pues se quiso vender que era un suicidio. Eso sucede también incluso en Italia, ¿no? Dario Fo hace también una obra de teatro también muy interesante, Muerte accidental de un anarquista, precisamente también es arrojado pues por un balcón o por un sótano. Va a pasar también con Julián Grimau, también lo tiran por la ventana y también pues que se quería suicidar, ¿no? Bueno, pues eso es algo también muy habitual. Bueno, esas son las causas. La profesión, esto es interesante, aunque no conste casi en la mitad de los datos. Esto también es otro detalle importante cuando se analizan este tipo de víctimas. Los datos no siempre aparecen completos, entonces pues a veces falta el estado civil, a veces falta el domicilio, a veces falta la naturaleza donde han nacido, a veces falta también la profesión, pero sí que es muy interesante, muy significativo que las víctimas de las que se conoce la profesión son obreros. Estamos hablando de que la República la defienden fundamentalmente, o en la guerra, la sublevación, se enfrentan a la sublevación fundamentalmente el movimiento obrero agrupado en UGT y en CNT, ¿no? La edad de las víctimas, pues sí que vemos ahí que la mayoría son de edades, digamos, adultas, entre 30 y 50 años es la mayor cantidad de las víctimas. Lo vemos también en muertos en combate, aunque mucha gente joven también, pues hay bastante gente, especialmente en la zona republicana, digamos, lo que eran voluntarios de edades más adultas. Y bueno, estos son los datos que a mí siempre me parece importante en la vertiente memorialista, de que estas personas pues también salgan a la luz y se les reconozca, porque han estado pues absolutamente silenciados, no solo en la dictadura sino en la democracia en la que estamos. De ellos, curiosamente, pues son 4, que yo sepa, sí, 4 de los casi 40, 4, o sea, el 10% son de Vallecas, precisamente ese distrito que antes comentaba, ese distrito obrero, que ahora pues ya no es tan obrero. Electoralmente siempre había sido tradicionalmente de lucha y de izquierda, y que ahora, bueno, pues también Ayuso tiene su público allí en ese distrito. Bueno, pues ahí tenemos las personas, son hasta 40. He recortado la última columna en la que aparecería el lugar donde fueron muertos, donde murieron, en el centro de detención, que como lo hemos puesto anteriormente, pues ya no sería necesario. Y bueno, pues yo creo que ya está. Es una parte más de lo que es la represión, la violencia franquista contra los adversarios, y es una de los apartados de esa violencia pues que es menos conocido. Entonces, bueno, pues aquí pues intentamos aportar nuestro granito de arena, que se conozcan esas realidades, y especialmente también que se conozcan estas personas. Muchísimas gracias.
Felipe Mejías, gran arqueólogo, que además está coordinando y dirigiendo las actividades de investigación precisamente del campo de concentración de Albatera en Alicante, que antes comentaba es uno de los más importantes campos de concentración franquista, así que pues nos va a ofrecer una información en primicia, ¿no? Sí, la verdad es que es información muy novedosa. Bueno, antes de nada deciros, he visto que es un congreso de historia contemporánea, lógicamente, ahí creo que son 72 ponentes, soy el único arqueólogo, o sea que me siento un poco... Hay un antropólogo, ¿eh? Ah, vale. El antropólogo, sí, en Sudamérica, en la zona... Sí, sí, es verdad. Pero vamos, que somos muy pocos, somos mirlos blancos en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, es solo para que penséis o para que reflexionéis que este tipo de contextos de represión se pueden estudiar también con metodología arqueológica. De hecho, no hay otra forma de estudiarlos, al menos el caso del campo de Albatera, que es mi caso, el caso del que vamos a hablar, en el que bueno, estoy haciendo la tesis doctoral y es, en cierto modo, es mi proyecto de vida. Es un proyecto que nació hace 5 años, en 2017, se firmó un convenio entre las diferentes universidades de la Comunidad Valenciana y la Consellería de Justicia, y yo entré en el equipo como arqueólogo responsable de localización de fosas comunes en la provincia de Alicante. La duración del contrato era 2 meses, con lo que os podéis hacer una idea de que era prácticamente ingobernable el asunto, porque yo pensé, ingenuo, iluso de mí, que podía abarcar ese trabajo en 2 o 3 años y es inabarcable. Bueno, me detuve al final en la casuística del campo de Albatera, que era un campo de concentración, como muchos sabéis, que está en la Vega Baja, una comarca del sur de la provincia de Alicante, del que todo el mundo ha oído hablar, o al menos la gente que estamos familiarizados con el tema de guerra civil y represión, pero del que en realidad no se sabe prácticamente nada. Y en el que yo me detuve porque, estudiando el asunto de las fosas comunes, se hablaba de que aparecían restos humanos en superficie, los vecinos y los propietarios de tierras de esa zona lo referenciaban, lo referían de vez en cuando, había salido en prensa a lo largo del tiempo, pero nadie se había preocupado de ubicar, de ver qué tipo de restos, dónde aparecían, de qué forma aparecían, y eso para los arqueólogos es fundamental, ¿no? Esa fue mi forma de aproximarme al problema y hasta hoy. Eso generó un proyecto de investigación arqueológica que está financiado por la Consellería de Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana y también por la Secretaría de Estado del Ministerio de la Presidencia. Nos están subvencionando y gracias a eso hemos podido emprender un proyecto de investigación arqueológica que espero que sea... Necesitamos que sea a largo plazo porque es un terreno, ahora lo veréis, son muchos miles de metros cuadrados que se pueden estudiar con metodología arqueológica, pero necesitamos financiación y tiempo. Y ya sabéis que las cuestiones de memoria y de cuestiones de guerra civil y posguerra, cuando dependemos de subvenciones, la ideología política del que gobierna pues es fundamental, ¿no? Entonces, sabéis que vienen tiempos un poco oscuros en este sentido y es posible que el año que viene sea el último año que trabajemos allí. Esperemos que no. Bueno, esto es un pequeño esquemita para que veáis un poco la presentación en qué va a consistir. Hay que tener muy claro desde el principio una cosa: el campo de concentración de Albatera fue primero y durante los años de la Guerra Civil, desde octubre del 37 hasta el final de la guerra, fue un campo de trabajo republicano. No es lo mismo un campo de trabajo que un campo de concentración. Los términos en este caso son fundamentales y se suelen tergiversar, ¿eh? Ahora veremos en qué consistió este campo y por qué se construyó. Bueno, yo lo llamo momentos eureka. Durante las investigaciones, durante cualquier investigación, si habéis hecho investigación, que supongo que sí, todos cuando vamos buscando algo siempre hay un momento que se enciende la bombilla y dices, pues aquí está, esto lo he encontrado, ¿no? Hace falta perseverancia y también un poco de suerte, ¿por qué no decirlo? En nuestro caso hemos tenido suerte, la hemos buscado, pero ha habido un par de momentos que nos han hecho avanzar mucho además en la investigación. Uno ha sido unas fotografías aéreas del vuelo americano, el primer vuelo americano, ahora veréis. Y otro ha sido los testimonios orales. En este tipo de contextos, si la gente no habla, vamos perdidos. En cuestiones de fosas comunes, desde luego, pero en el caso del campo de concentración también. O sea, si los propietarios de tierras no hubiesen querido hablar conmigo, y muchos han estado callados 50 o 60 años, pues no estaría hoy aquí contando esto, ¿no? Luego hablaremos un poco de arqueología, intentaré ser didáctico, porque la arqueología a veces puede ser un poco pesada, pero bueno, vamos a hacerlo ameno y vamos a ver los materiales que hemos encontrado que dicen mucho. Vamos a ver cómo los materiales pueden explicar un contexto de violencia y de represión. Una dictadura se puede explicar con los materiales, con la arqueología. Se puede y se debe en estos casos, ya os digo. Bueno,
Rápidamente, esta foto es San Isidro, es un pueblito que hay al lado del campo de concentración. Si buscáis en Google campo de concentración de Albatera, os saldrá esta foto. Recuerda mucho a los campos de concentración o campos de exterminio nazis. Parece que se ve la torre de vigilancia al fondo y esa distribución ortogonal del callejero. Eso es un pueblo de colonización que se construye a finales de los años 50, como otros tantos que hace el franquismo en España. Esta zona era un saladar, era una zona improductiva, sigue siéndolo prácticamente, es una tierra con mucha sal, el nivel freático está a 1,5 metros, o sea, sale agua salada enseguida. Pero bueno, ahí generan un pueblito y traen a inmigrantes, gente que no sabía nada de lo que había pasado allí, gente de las provincias limítrofes, de Andalucía, de Castilla, de Granada, Albacete, Almería, Jaén, y les dan un lote de tierras y una casa. El campo de concentración realmente no estaba aquí, aunque ya os digo que se presta a mala interpretación, sino que estaba en el ángulo superior derecho de la imagen. Veis que hay un palmeral y, ya os digo, en el ángulo superior derecho hay una zona parcelada, ahí estaba el campo. Bueno, ya os digo, primero se crea un campo de trabajo durante los años de la guerra. Cuando empieza la guerra, las cárceles se saturan, se llenan de personal, de golpistas, en fin, empiezan a detener a gente, quintacolumnistas, también delincuentes comunes, desertores, en fin. Toda esa gente, el gobierno republicano tiene un problema, ya os digo, de capacidad de las cárceles, y lo que hacen es, a finales de diciembre del 36, crean los campos de trabajo, que son cárceles a cielo abierto. Empiezan con una en Totana, en Murcia, y rápidamente se construye el campo de Albatera. Desde luego, al menos en el caso de Albatera, que es el que yo conozco en profundidad, se construye una utilidad penitenciaria, evidentemente, pero también intentan utilizarlo de forma propagandística. Lógicamente estamos en guerra y el gobierno republicano quiere vender la imagen de que trata a sus prisioneros de una forma digna y humana. Y al menos en el caso de Albatera lo fue. No lo digo yo, es que lo dicen los propios prisioneros. Tuvieron 40 años para contarlo. Hay muchas memorias de prisioneros que están en estos 2 años, este año y medio escaso que está bajo control del gobierno republicano, y cuentan cómo les fue, y no les fue mal. No era un hotel, pero esta gente comía de forma 3 veces al día, recibían visitas, había atención médica, los tienen ocupados, crean brigadas de trabajo y los tienen ocupados pues bonificando la tierra, construyendo canalizaciones, hacen talleres allí de carpintería, de mecánica, los ponen a hacer sombreros, jabón, en fin. Pero ya os digo, el trato en todo momento es digno. Y es muy significativo que haya imágenes de ese campo, pero que todas sean de ese momento. No hay una sola fotografía del campo, de la fase franquista del campo. Sin embargo, estas imágenes que veis aquí, que igual os suenan si las habéis visto, son de febrero del 38, y es que dejan entrar a periodistas dentro del campo y ellos tranquilamente documentan pues cómo es el campo en ese momento. Se estaba construyendo, lo construyen los propios prisioneros, aunque también contratan a brigadas de trabajadores externos. Y bueno, esta imagen para nosotros a nivel arqueológico tiene un valor fundamental, porque se ve la construcción, la distribución de los espacios y de los barracones. Fijaos en los del fondo, a la izquierda veréis uno del que sale un penacho de humo, una chimenea. Quiero que os fijéis en ese, y en el que hay a la derecha es un gran barracón alargado, con las paredes blancas y muchas ventanitas, porque lo hemos encontrado. Arqueológicamente lo hemos podido documentar. Incluso esos espacios abiertos que veis ahí, que hay unas tiendas de campaña y tal, pues esos espacios arqueológicamente también los hemos documentado, porque el terreno te cuenta cosas diferentes en función de lo que estés buscando y de los materiales que te ofrecen. Estas fotografías son de Luis Vidal, que es un fotoreportero valenciano que se recorre los frentes durante la guerra, trabaja para el gobierno republicano y va enviando paulatinamente, periódicamente, crónicas a una revista madrileña, y allí las van publicando. Esta también es muy conocida, también se ha prestado a malas interpretaciones porque sale un prisionero con el traje de rayas, pero son fotografías del campo de trabajo. Recordad que no hay ni una sola imagen del campo franquista. Fijaos también en el paramento de ladrillo que aparece con esas compuertas, era el horno de pan del campo donde se fabricaba el pan. Porque, claro, sale el preso con el traje de rayas y enseguida el ideario nos lleva a Auschwitz, a Mauthausen, a este tipo de sitios, pero es que es el traje penitenciario del siglo XX, incluso de buena parte del XIX, en casi todo el mundo, ¿no? Ya os digo, fijaos en esa fachada porque es lo único que se conserva del campo, luego lo veremos. Esta imagen era inédita, es de una revista catalana, por cierto, se llama Mi Revista, y aparece sin pie de foto, es del año 38, pero hemos identificado que es el campo de Albatera por el perfil de las montañas del fondo, que se corresponden con una sierra que hay allí, la Sierra de Crevillente. Este otro lote de imágenes, y las pongo precisamente para que reflexionéis sobre la importancia que tienen las imágenes en nuestro caso para trabajar a nivel arqueológico este espacio. Estas las encontré en Suiza, en Ginebra, eran desconocidas totalmente, eran inéditas. Es el acceso al campo. El Comité Internacional de la Cruz Roja envía a una serie de personas y el gobierno republicano les autoriza en abril del 38 a visitar los campos.
¿vale? Pues entran y hacen una serie de fotografías. Esto es el acceso. Fijaos que los barracones son de madera, con tejados de uralita. Y esta otra serie de fotos surgió a raíz de trascender mediáticamente nuestro trabajo. Nos hizo un reportaje en la revista VilaWeb y casualmente, a veces las casualidades de la vida te llevan, por eso digo que es un momento eureka, uno más. El director del archivo comarcal del museo, del archivo comarcal del Alt Penedès, vio el reportaje. Este hombre se jubilaba a los 10 días, o sea, por 10 días llegamos a tiempo, y él recordó, al ver estas imágenes y la entrevista que me hacían y tal, y al equipo, salieron estas fotos que hemos visto anteriormente, y le sonaban mucho. Dijo, ostras, tenemos en el archivo, tenemos unas fotos que parece que sean de aquí. Ellos las tienen identificadas como que eran de un campo de concentración del norte de África, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, o del sur de Italia, me dijo, ¿no? Bueno, pues me las hizo llegar y claro, en cuanto las vi dije, esto es Albatera, es el campo de concentración de Albatera, en el año 38. Son de un fotoreportero británico que se llama Henry Buckley, y es un hombre que también se recorre todos los frentes, y además va con el grupo de Robert Capa, de Gerda Taro y de Hemingway. Tiene fotos con ellos y tiene imágenes disparadas en el mismo lugar, en el mismo momento, con el mismo enfoque que Robert Capa, o sea, comían juntos. Pues este hombre estuvo en Albatera, no sabemos si los demás, ojalá aparecieran fotos de Robert Capa de la zona de Albatera, pero nos sirven, aunque no tienen mucha calidad, porque no era fotógrafo. Tiene una camarita, una Leica, pero no la utilizaba demasiado bien. Es una serie de 11 imágenes que también nos sirven para documentar pues, los espacios de trabajo y para confirmar. Veis, hay una serie de azarbes, de canales, se ven al fondo las estructuras. Esta de la izquierda es muy buena porque bueno, nos permite ver exactamente cómo estaban construidos los barracones. Hemos encontrado en superficie los fragmentos de uralita del tejado, las chapas de zinc de las paredes, en fin, todo eso lo hemos podido documentar. Fijaos que los prisioneros, los presos, incluso hay alguno que está obeso, que parece una tontería, pero no lo es, ¿eh? Ojo, porque en Albatera, en el campo franquista, la gente estaba en condiciones famélicas, llegan a perder 40 o 50 kilos, la mayoría de los que pasan por allí. Bueno, ¿qué pasa con esta instalación cuando acaba la guerra? Pues que de un día para otro pasa a manos al control del ejército franquista, del ejército sublevado. Ellos no construyen nada, al menos que sepamos. Utilizan la misma instalación. Hay un vacío entre el 28 y 29 de marzo del 39 y el 6 o 7 de abril, que es cuando empiezan a llegar los prisioneros desde el campo de los Almendros, en el que aquello está abandonado y empiezan a meter allí a gente. El campo estaba preparado para alojar a entre 2.000 y 3.000 prisioneros. ¿A cuánta gente meten ellos allí? Pues en el puerto de Alicante las cifras no están muy claras, deben coger a cerca de 20-25.000 personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Rápidamente, cuando los sacan del puerto, los separan, las mujeres van a un centro de detención en Alicante y a los hombres los llevan al campo de los Almendros. Aquello era un recinto, unos bancales de almendros vallados, están 4 o 5 días apenas, y entre el 6 y el 8 de abril los meten en trenes de ganado, en vagones de ganado, y se los llevan en diferentes expediciones ferroviarias al campo de Albatera. ¿Cuántos entran allí? No lo sabemos. Los testimonios, que hay muchos, algunos están publicados y son conocidos, Eduardo de Guzmán. Hay un catalán que se llama Lluís Marcó, supongo que algunos lo conocéis, escribió un libro que se llama Llaurant la tristesa, que era un comandante de Estado Mayor farmacéutico. Este hombre estuvo allí y cada uno en fin, las cifras no están claras, pero cerca de 15-18.000 personas, o sea, 10 veces más de la capacidad para la que estaba preparada el campo, ¿no? Bueno, esta foto la conoceréis, es el final de la guerra en el puerto de Alicante. Al fondo, los muelles del fondo, pues está lo que queda de la República, ¿no? Y aquí delante, en primer término, está el ejército fascista italiano, es el cerco al que someten el puerto y al final pues acaban entregando, ya os digo, los mandan a Albatera. Fijaos en esta foto, porque esta es, yo lo llamo el mapa del tesoro. Quiero que os fijéis bien, en la mitad izquierda de la imagen veréis que hay unos huertos, es una foto, es el vuelo americano, el primer vuelo americano, es del año 46, el ejército americano firma un convenio con el ejército español y fotografían desde el aire todo el territorio español con fines estratégicos, pero también para ingeniería, en fin, construcción y tal. Ahí se ve el campo republicano, se ve perfectamente. Fijaos que se ve un rectángulo de forma irregular en la mitad de la imagen. A la izquierda, esos son bancales de palmeras, esa línea que cruza en diagonal es el tendido ferroviario de Alicante a Murcia, pero a la derecha se ve el campo. Fijaos, ahí está remarcado, ¿lo veis? Se ve perfectamente. Y creo, no sé si he puesto, perdón, el plano, sí, perdón. Este es el proyecto, que no lo he comentado antes, este es el proyecto de construcción del campo republicano, pues coincide punto por punto con este plano. No la distribución de los barracones, porque los barracones sabemos que se construyen de forma diferente, pero sí el perímetro, ese rectángulo alargado, irregular, tiene 700 metros de longitud, perdón.
por 200 de ancho, es una superficie grandísima, son 140.000 metros cuadrados, son 14 hectáreas de campo. Pues fijaos que es ese espacio. O sea, eso nos ha servido para saber en todo momento qué superficie tenía el campo, por dónde pasaban las vallas, dónde estaban los accesos, y si os fijáis bien, en la mitad inferior se ve la distribución de los barracones, porque el campo se abandona, como la mayor parte de los campos de concentración en España, a finales del año 39, se desmantela y se cierra, a la gente se la llevan a otros sitios, en fin, a otros centros penitenciarios, y emplean a los prisioneros como mano de obra esclava y tal, ¿no? Pero en este caso los escombros quedan in situ, y 7 años después desde el aire se ven. Sabéis que el escombro deja una serie de marcas desde el aire, hay un crecimiento diferencial de la vegetación, donde hay paquetes de relleno de tierra, la vegetación crece con más alegría, ¿no? Y donde hay piedra o estructuras, pues no crece la vegetación, pues se ven perfectamente dibujados los barracones. Aquí hemos superpuesto el plano sobre una ortofoto actual, y ahí veis la silueta del campo sobre el parcelario. O sea, nosotros vamos a trabajar allí y sabemos en todo momento si estamos dentro o fuera del campo, y estamos comprobando efectivamente que el registro material, los objetos que encontramos, van en consonancia con los usos. Fuera del campo aparecen unos objetos diferentes a los que aparecen dentro. Voy un poco rápido porque la presentación es un poco larga, no quiero cansar. Esto es un aborto a más altura, y aquí se ve el campo, pero se ven los espacios de uso vinculados con el campo, porque el campo no es solo un lugar de memoria o un lugar de represión, un yacimiento arqueológico, sino que es mucho más que eso. Todo el entorno del campo está vinculado con el uso. Aparecen, bueno, no os voy a decir todos los números, ¿no? De todas formas, esta foto está publicada, no lo he dicho antes, hay un artículo en la revista Ebre 38, un artículo de 60 y tantas páginas que me aceptaron, y ahí aparece toda la investigación preliminar, y no tan preliminar, lo que sabíamos de lo que pude recoger, y toda la información y toda la investigación que hice antes de empezar a trabajar sobre el terreno, ¿no? Bueno, pues este planito aparece ahí, hay palmeras tiroteadas, hay casas donde tenemos antiguas casas de campo que han desaparecido, están en ruinas, donde tenemos testimonios de que se escondieron prisioneros huidos, aparece la estación de ferrocarril donde desembarcaron los prisioneros, hay un solar que es muy importante, donde ahora hay construido una industria, y esa industria está construida encima de los escombros del campo. Los escombros están hasta las finales de los años 40 in situ, y al final, cuando se reparcela todo aquello para construir el pueblo, se llevan los escombros a una parcela, los vierten allí, y ahí encima hay una industria construida, pero eso está registrado como yacimiento arqueológico. Yo me he encargado de que eso esté metido en el inventario de yacimientos de la Comunidad Valenciana, y cualquier actuación que se quiera hacer ahí, cualquier reforma, están obligados a que haya un seguimiento. Otra cosa es que luego se haga o no, porque esto se presta luego a mucha trampa, ¿no? Pero al menos buena parte de los escombros del campo, y posiblemente restos humanos que sabemos que estaban por allí, estén debajo de esa empresa. Esto es una palmera tiroteada, tenemos el testimonio del dueño, dice, es que mi padre estaba aquí almorzando, y los guardias del campo desde las torres de vigilancia, que estaban apenas a 100 metros de aquí, se entretenían disparándoles a las palmeras. Hay muchas palmeras tiroteadas, muchas. La mayor parte de ellas han acabado en urbanizaciones de la costa, de Orihuela, Torrevieja. Me consta. Queremos hacer, por cierto, un reportaje, un periodista muy interesado en esto, para ver la transversalidad de todas estas cuestiones, y cómo una palmera tiroteada, que es un icono o un ejemplo de lo que es la represión franquista, puede acabar delante del chalet de un ruso, ¿no? Porque además allí viven un montón de rusos. Eso se presta a muchas cosas. Esta palmera está protegida, por cierto, es un elemento inventariado. Y esta es una imagen, es de finales de los 50, pero es la estación de tren donde desembarcan los 16.000 prisioneros que vienen desde el puerto de Alicante, y van caminando 1,5 kilómetros hasta el campo. Y esto es lo que queda del campo ahora. Esta la hemos hecho con nuestro dron. Es una zona cultivada, hay zonas abandonadas, otras están cultivadas, otras están en barbecho, ahí se plantan palmeras, granadas. Está hecha en dirección norte, al fondo está el campo de Elche y Crevillente, y en primer plano esta parcela triangular que veis que está labrada, ahí estaba el acceso al campo. Esa islita que veis rodeada de vegetación con una casita es el antiguo horno de pan, parte del antiguo horno de pan del campo, que es la única construcción que queda en pie. Bien, ya os digo, los testimonios que yo he recogido y los que había por ahí dando vueltas, hablaban de que allí murió mucha gente. Hay muchos que están publicados, ya os digo, Eduardo Guzmán, Lluís Marcó, pero otros muchos, algunos incluso prisioneros vivos. Josep Almudévar, no sé si lo habéis oído hablar de él. Josep Almudévar murió el año pasado con 101 años. Este hombre era de Alcácer, de un pueblo de Valencia, había estado en las brigadas internacionales porque no había nacido en Marsella, pero él era valenciano.
Este hombre murió el año pasado. Yo tuve la ocasión de hablar con él, aunque incluso hay entrevistas grabadas, hacía un trabajo impresionante, se recorría los institutos de toda la comunidad, contándole a los chavales lo que él había vivido, o sea, era historia viva del campo, ¿no? Pues tuve con él una conversación de cerca de 3 horas y él me confirmaba lo que está, ya os digo, súper publicado en muchísimos testimonios de la situación de los prisioneros cuando entran al campo. O sea, el hacinamiento desde el primer día fue brutal, a los prisioneros no los dejaron acercarse a menos de 3 metros de las vallas. Entonces yo he hecho el ejercicio de cálculo del área en el que pudieron estar y coincide con los testimonios que dicen que tienen que dormir, muchos de ellos a la intemperie, por cierto, hacinados, cuando duermen se tienen que despertar unos a otros para girarse, o sea, los amontonarán como animales en estos espacios abiertos y algunos dentro de los barracones. El problema de los barracones es que prácticamente el primer día las letrinas se atascan, porque no están preparadas para acumular la suciedad, la porquería de tanta gente, ¿no? Entonces empiezan a proliferar los parásitos, hay pulgas, piojos, chinches, y muchos de ellos dicen que prefieren dormir a la intemperie, con la mala suerte de que en abril del 39, en la zona de Alicante, que es una zona muy poco lluviosa, pues llovió repetidamente, empiezan a mojarse, o sea, la situación es dantesca, y muy pronto empieza a morir gente, muchos porque ingresan en el campo con enfermedades que ya vienen de fuera, con tuberculosis, enfermedades venéreas, muchos de ellos, pero otros por la situación a la que se ven sometidos, de estrés, también porque los hacen todos los días, los hacen formar, hay sacas prácticamente diarias, la mayor parte de ellos por falangistas y guardias civiles. No lo cuento yo, ya os digo, esto está más que contrastado, hay muchísimos testimonios por ahí publicados. Yo estoy recopilando otros que aparecen en biografías, que han pasado desapercibidas porque son historias de vida de personas que hicieron la guerra pero luego han tenido un periplo vital por ahí y a lo mejor en un libro de 300 páginas dedican una albatera, pero es que esa página para nosotros es fundamental, ¿no? Y todos coinciden en decir que los muertos eran diarios, que tocaban diana por la mañana y había 3 o 4 prisioneros que no se levantaban del suelo, ¿eh? ¿Dónde están esos muertos? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque se da la paradoja de que en el registro civil de Albatera solo aparecen 8 muertos por fusilamiento y los primeros muertos que aparecen registrados aparecen el 1 de julio del 39. Pero la mayor mortalidad en el campo sabemos que fue en los primeros meses, sobre todo por hambre y por sed, porque no les dan prácticamente de comer. Les dan una lata de sardinas para 2 personas al día y un pedazo de pan para 5 durante el primer mes, con periodos de 2 o 3 días en los que no les dan nada. Y bueno, seguramente la mayor causa de muerte fue el hambre y la sed y también una epidemia de tifus que se declara a mitad del verano y que ocasiona unos cuadros, unos episodios en fin, es un poco desagradable, pero de diarreas sanguinolientas y sobre todo también de estreñimientos, trastornos intestinales que les producen perforaciones por acumulación de heces que les revientan los intestinos. En fin, todo esto lo tengo consultado con especialistas en la materia, yo no soy médico ni mucho menos, pero un episodio de estreñimiento severo y todos, si alguna vez leéis algún testimonio de prisioneros de Albatera, todos refieren lo mismo, que tienen estreñimiento durante casi un mes, muchos de ellos, porque no beben líquido y porque la alimentación es muy deficiente y bueno, les ocasiona perforaciones intestinales por presión y eso te genera la muerte, ¿no? Muchos de ellos dicen que diariamente se los llevan a un barracón que hace las funciones de enfermería, donde hay médicos, prisioneros, muchos son incluso algunos muy conocidos, como el doctor Peset y otros muchos, ¿no? Lluís Marcó, por ejemplo, es uno de los que lo atienden y lo cuenta en su libro, ya os digo, en Llaurar la tristeza, y los cuadros médicos son fiebre, o sea, cuadros muy altos de fiebre y mueren de sepsis, de infecciones, ¿no? Esos cuerpos no sabemos dónde están, pero intuimos que están cerca del campo. Y ya os digo, en el cementerio de Albatera, que es donde se entierran, el cementerio viejo, luego veremos en qué se ha transformado, solo aparecen 8, y por fusilamiento. Solo uno de esos 8, hay 8 fusilados, uno que se lo encuentran muerto en la carretera porque le pegan una paliza, lo dejan en medio de la carretera entre Albatera y el campo, y uno por enfermedad. O sea, es una broma. No puede haber muerto solo una persona por enfermedad cuando está súper documentado que diariamente muere gente. Bueno, ya os digo, las causas de muerte son esas. Los testimonios ya... Y los testimonios importantes para nosotros como arqueólogos y para mí cuando empecé la investigación, ese fue el otro momento de eureka, es una persona que en los años 70, haciendo unas excavaciones con una excavadora, pues nos hizo gratis los sondeos arqueológicos, porque él estaba poniendo unos tubos para drenar el agua salada del bancal y en torno a 1 metro de profundidad encontró una fosa, encontró un cuerpo. Aquello se silenció, no quiso decir nada y bueno, pues en el año 2018 yo pasaba por allí, como aquel que dice, y este hombre me lo quiso contar, no lo había contado nunca. Su testimonio luego ha salido en todos los medios, hace poco en La Sexta nos hicieron un reportaje y el hombre sale contándolo. Ha sido un valiente porque podía haberse callado perfectamente,
pero me lo quiso contar. Y él lo cuenta con una sencillez impresionante. Dice, Felipe, aquí en este sitio encontré un muerto, y te dice a su manera cómo apareció, ¿no? Por cierto, dice que el suelo estaba como pavimentado de cemento, una fosa común, no las luces cuando vas a tirar a un muerto. Yo en principio pensé que podía ser cal viva, carbonatada, que podía haber absorbido las sales del suelo, pero luego estamos empezando a ver que es posible que al principio, sobre todo cuando empieza a morirse la gente en el campo, utilizan infraestructuras del campo. Es posible que sea algún canal de evacuación de aguas o de riego y que tiraran allá a los muertos y los taparan, por ahorrarse el trabajo, ¿vale? Bueno, también hay hallazgos casuales de restos en superficie. El propietario del bancal, de esa parcela, que por cierto, este sábado pasado, lo digo para que estéis un poco al loro, nos hizo un reportaje en la agencia EFE y en los próximos días lo van a sacar, lo van a vender a todos los medios, igual nos sacan en la 1 o en algún sitio, que nos viene muy bien, por cierto, porque la difusión de un proyecto de este tipo a nivel mediático, cuando es a nivel nacional e internacional, nos ayuda y mucho, porque, ya os digo, vivimos de subvenciones y a veces los políticos se mueven solo por ahí, ¿no? No es nuestro caso porque no tenemos ninguna queja, la verdad es que la Generalitat nos está ayudando. Bueno, pues ya os digo, el testimonio de una persona, el dueño del bancal, que nos dice, oye, yo es que iba detrás de mi padre, iba al tractor quitando piedras al principio de cultivar aquello, a finales de los años 50, y me encontré un cráneo con cuero cabelludo y con pelo, ¿no? Y él lo cuenta con una sencillez, dice, salí corriendo detrás de mi hermana para asustarla con la calavera, ¿no? Otro, y me decía, pues mira, ahí al lado esa es la misma persona, apareció un brazo con los huesos articulados todavía, o sea, es un brazo que no lleva mucho tiempo dando vueltas por allí, porque si no se tritura el hueso se machaca, ¿no? Otro te dice, pues un fémur en tal sitio, en fin, es recurrente el testimonio, los testimonios de que en la parcela del acceso al campo aparecían restos humanos, y lo que estamos viendo es que lógicamente no los enterraban dentro, sino en la parte inmediata al campo, pero por fuera de la valla, y es la zona que estamos trabajando, ahora veréis cómo, porque estamos buscando esa fosa. Bueno, los testimonios no me voy a entretener con esto, no os quiero cansar mucho, están publicados en la revista, en el artículo, lo podéis ver en internet, en Ebre 38, el número 10 del año pasado. He recogido muchos más, estos son testimonios de vecinos de la zona que cuentan lo que veían, ¿no? Sí que os voy a leer uno, no me puedo resistir a no leerlo, es el testimonio del hijo de un pastor. Este pastor tenía un ganado de cabras y lo pasaba por allí en los meses que estuvo abierto el campo. Y ese hombre vio una cosa, ¿no? Ahora veréis cuál. A su hijo, que es el que me lo contó, dice, mi padre no me quiso contar nada hasta unos meses antes de morir. Él no quería hablar de la guerra, que sabéis que es una cuestión pues, que se da con mucha frecuencia, ¿no? Es una cuestión traumática que deja marcada a la gente y muchas personas no han querido hablar de esto. Mirad lo que veía. Esto me lo contó él. Dice, cuando acabó la guerra, mi padre siguió llevando el ganado de cabras a pasturar por el Saladar, cerca del sitio donde estaba el campo de concentración. Una mañana vio un carro grande descubierto, de los que cargan pacas de paja, cargado de muertos hasta arriba, que iba en dirección a Albatera. Albatera está a 3 kilómetros del campo. Aquello le dio mucho respeto, mucho temor, así que se dio la vuelta y se fue de allí sin volverse para mirar. El caso es que aquello mismo pasó otros días. Varias veces veía pasar el carro con montones de muertos, varias veces, pero él iba a lo suyo, no quería complicaciones. Él pensaba que los enterraban en algún sitio del Saladar, que no llegaban a Albatera, pero no quería preguntar por miedo a que le hicieran algo. Esto me lo contó cuando él ya era bastante mayor, no le gustaba nada hablar de la guerra y menos de esto. O sea, la casuística es que hay muertos diarios que coinciden con los testimonios publicados y recogidos desde muchos ámbitos y en muchos momentos, o sea, hay muchos testimonios y que no sabemos dónde están los muertos. Están en el Saladar, pero el Saladar, ya os digo, es una superficie muy grande. Estas son las zanjas que se hicieron en los años 70, no están justo en el lugar del campo, pero esta fue la dinámica. Eran unas zanjas muy estrechitas, de 40 centímetros apenas, por 1 metro. Imaginaos, si en una zanja de 40 te sale un muerto, es lógico pensar que tiene que haber más a los lados. Es mucha casualidad que solo toques en el sitio donde hay una fosa y que solo haya un muerto. Pensamos que hay muchos más. Y esta es la fosa que sí tenemos localizada. Esto es una foto aérea de Albatera actual. En el círculo veis que hay un parque, eso es un parque, se llama Parque Unión Musical La Aurora, un parque que se urbanizó hace apenas 20 años, pero está construido encima del antiguo cementerio de Albatera. Esta es una foto del segundo vuelo americano, del año 56, y se ve el cementerio, que ya está abandonado en esos años, está fuera, extramuros del casco de la zona urbana del pueblo, ¿vale? Se amortiza el cementerio, ¿y qué pasa? Que los familiares se llevan a sus muertos, el que se puede pagar el traslado se lo llevan al cementerio nuevo, pero allí quedan la mayor parte de los muertos, muchos porque son familiares que se han olvidado de ellos, y seguramente creemos en buena lógica que los represaliados están ahí enterrados, nadie los reclamaría, ¿no? Ahora hay un parque. Ese rectángulo amarillo es la transposición de la superficie a escala de lo que era el cementerio con el parque actual. No era un cementerio demasiado grande, está pavimentado de hormigón. ¿El problema cuál es? Consellería quiere hacer un trabajo aquí, quiere que lo hagamos,
pero el gobierno del ayuntamiento no está por la labor. Os tengo que decir que la Vega Baja es un feudo tradicionalista, es un feudo falangista, casi diría, carlista, y no están por la labor. O sea, viven de espaldas además a la realidad del campo. A nosotros nos han entrevistado desde todos los puntos de vista, hemos salido en toda la prensa nacional, pero Albatera no quiere saber nada de esto. Lo ven como algo vergonzoso, viven de espaldas a esta realidad. Vete al alcalde de Albatera y dile, oye, que quiero abrir ese parque para ver dónde están los muertos de la guerra. O sea, es inviable. Pero bueno, es posible que lo hagamos. Bueno, vamos a hablar un poco de arqueología. Voy un poco rápido. Los trabajos arqueológicos de campo los empezamos hace 2 años. Partíamos de un punto de partida pues, difícil. No hay documentación, no lo he dicho antes, sobre el campo de trabajo, sobre el campo franquista. La documentación es cero, no hay nada. Nada, ni fotografías, ni documentos, ni listados de prisioneros, nada. Sí que se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca toda la documentación del campo de trabajo republicano, la puesta en marcha, todo está documentado de forma extensa. Toda esa documentación la tenemos, la hemos pedido, y lo bueno es que aparecen los planos de los barracones, nos da mucha información física de la distribución de los espacios. Entonces, eso lo tenemos resuelto. La imagen del campo nos ha permitido ubicarlo. El tema de las fosas comunes, pues lo estamos buscando, ¿no? Y luego, bueno, no os quiero cansar con metodología arqueológica, pero la metodología arqueológica permite plantear un estudio exhaustivo de ese espacio. Primero hacemos prospección. Estos son los espacios que hemos trabajado en los 2 años que llevamos. El bancal este de color teja de la parte inferior es el que trabajamos el primer año. En amarillo son las superficies que trabajamos el año pasado, y la previsión para este año son esas parcelas de color lila. ¿Vale? Entonces lo que queremos es ir testando el terreno, viendo en todo momento en qué superficie del campo estamos y qué información nos aporta. Pasamos un georradar de última generación de la Universidad de Cádiz que nos mapea el subsuelo para ver si aparecen estructuras o fosas comunes. Las fosas comunes son muy difíciles de localizar con un georradar. Pensar que una fosa común se abre y se cierra en un intervalo de tiempo muy corto, y el material con el que la rellenas suele ser el mismo del agujero, entonces eso deja una huella muy tenue. Tiene que ser que haya o una acumulación de esqueletos muy grande, o que haya algún tipo de estructura asociada que te permita identificarla. El georradar detecta muy bien cimentaciones, muros, piedras, pero las fosas es muy difícil. En todo caso, nosotros lo pasamos buscando estructuras de barracones y buscando fosas. Es una herramienta que queremos utilizar. Hacemos prospección en parejas, la metodología, estamos utilizando detectores de metales muy denostados en el mundo de la arqueología, en ciertos sectores, pero es una herramienta que hay que saber utilizarla, y en contextos de guerra civil, en contextos de represión, el detector de metales es fundamental, porque buena parte de los objetos que te están confirmando que ha habido represión son metálicos, ¿eh? Ya os imagináis cuáles son. Georreferenciamos todos los objetos con GPS. Esta es otra imagen de cómo trabajamos. Son superficies, ya os digo, hay algunas en barbecho, otras están cultivadas, pedimos permiso a los dueños y de momento no estamos teniendo problemas. ¿Qué información nos da el GPS? Esos puntitos que veis a la izquierda, sobre la zona de acceso al campo del primer año, son objetos, en este caso, cada uno tiene una clave, un color, son objetos relacionados con material constructivo. Aquí íbamos buscando evidencias constructivas, si había barracones o algún tipo de canal o lo que fuese, ¿no? Pues ahí las piedras tienen un color, la mampostería otro, la teja, el ladrillo, la cubierta y tal, ¿no? Si os fijáis a la derecha es el mismo mapa, pero mapa de densidad, una mapa que nosotros llamamos de calor, ¿no? Fijaos donde aumenta la densidad de puntos es que hay más material constructivo. Eso nos dice que debajo hay algo, y efectivamente debajo había algo. Debajo había un barracón, ahora veréis cuál. Hicimos sondeos. Los sondeos el primer año los hicimos con una máquina pequeñita, siguiendo las líneas de tubo. Si os acordáis, os he dicho que este hombre, el que vio la fosa, la vio poniendo unos tubos. Entonces localizamos esos tubos y lo que hicimos fue volver a abrir, porque en buena lógica pensábamos que íbamos a encontrar la fosa que él había seccionado. No la encontramos. Tengo que decir que no la encontramos. Pensamos que es posible que la fosa estuviera a un nivel relativamente alto y que los trabajos de cultivo de la zona, porque se ha cultivado alfalfa, cereal, en fin, han podido afectar a ese nivel de la fosa. En todo caso, una fosa común no se abre a medio metro de profundidad. O sea, tú haces una fosa y para enterrar a la gente bajar mucho, porque si haces una fosa de medio metro el cuerpo se te queda prácticamente fuera. Lógicamente las fosas son de metro, metro y medio, 2 metros y mucho más, hasta 6 metros en el cementerio de Paterna, por ejemplo. Bueno, no encontramos esa fosa de momento, pero fijaos que entre zanja y zanja quedan espacios muy grandes sin batir. Esto es una imagen aérea del primer año para que veáis la dinámica de las fosas, cómo las fuimos abriendo. Y estas es el mapa de las fosas abiertas, esas rayas amarillas son las zanjas que abrimos sobre la foto del vuelo americano,
para que veáis que estamos batiendo un espacio en la inflexión que forma el rectángulo, perdón. Esa zona es donde el testimonio de esta persona me dijo, la fosa está aquí, y tiene sentido que esté ahí porque es una zona apantallada, fuera del campo, muy cercana, pero fuera de la valla, ¿no? Y estamos buscando en esa zona. El año pasado cambiamos la metodología, en lugar de buscar esas zanjas, hemos hecho otra metodología distinta que os puede parecer muy agresiva, pero en arqueología se utiliza, que es una excavadora giratoria muy grande con un cazo de 2,40, es muy grande, y lo que estamos haciendo es batir toda la tierra labrada, que a nosotros no nos sirve porque es una tierra que ya está totalmente movida y sabemos que además la hemos prospectado, y estamos buscando el nivel geológico del suelo, que es la tierra que nunca se ha labrado. Si hay una fosa común la vemos, porque eso deja una marca. Se ve, una fosa se ve, te deja una marca, aunque hayan pasado muchos años. Sí que aparecen este tipo de agujeros con restos de basura de los prisioneros. Esa basura es un tesoro para nosotros. En este caso no lo veis bien, luego lo veréis en los objetos. Nos aparecen las latas de sardinas que sabemos que la documentación dice que le daban a los presos. Las estamos encontrando en muy mal estado, pero algunas son recuperables y estamos planteándonos pues restaurarlas, porque la idea es hacer un centro de interpretación, lo veremos al final, y un pequeño museo. Y al final lo que hacemos con todas esas evidencias, las evidencias recogidas de los sondeos y de la prospección, hacemos excavación. Si os acordáis, os he dicho que os fijarais en el barracón, esto es una imagen ampliada, pues nosotros en los sondeos habíamos encontrado dónde estaba este barracón, nos aparecieron las cimentaciones, una parte, y el año pasado con esta foto fuimos y lo excavamos y nos salió, lo encontramos perfectamente. Tenemos los planos, hemos tenido la suerte de encontrar los planos, están en Salamanca, y el plano coincide punto por punto con las dimensiones del barracón excavado. Es un gran barracón de 60 metros de longitud por 7 de ancho, 5 de alto. Los pilares que hay ahí son exactamente los que hemos encontrado. Bien, es verdad que el barracón está muy arrasado, imaginaos, está arrasado a nivel de cimentación, pero ha dado unos resultados espectaculares. Y esta es la imagen aérea del barracón. Creo que hay otra, me parece que se verá mejor. Correcto, aquí veis los puntitos, esos son los pilares de cada uno de los barracones, las cimentaciones de cada uno de los pilares del barracón. Y fijaos, a la derecha hay una sombra, es una palmera, y hay unos cuadrados más grandes. Ahí hemos tenido la suerte de encontrar las arquetas, los depósitos, las pequeñas arquetas o fosas sépticas de los aseos del barracón, con todo lo que había dentro. Y no solo había porquería, había otras cosas. Estas son imágenes de la excavación, para que veáis como la imagen de arriba de la izquierda es la arqueta sin excavar. Eso os tenéis que imaginar, pues es un cuadro de 1 metro y algo de alto, y estaba totalmente colmatado con los derrumbes del barracón, con la porquería de los prisioneros, que hemos recogido muestras, por cierto, para analizarlas, porque nos pueden dar información sobre patologías, sobre dieta, porque siempre quedan trazas de semillas o de cualquier otra cosa, sobre posibles parásitos. Vamos a analizarlas este año, si nos dan la subvención, que espero que sí. Sí, seguro que sí. Y bueno, ahí estamos documentando con la última tecnología, con GPS diferencial de precisión milimétrica, haciendo ortofotografías y todo esto, ¿no? Y esta es la imagen que os decía antes también del barracón donde estaba integrado el horno. Ese barracón se desmanteló, pero se dejó la caseta del horno, que es esta. Fijaos en la foto de arriba, que hemos visto antes, ese muro que veis de ladrillo es este muro que veis en la casa. Solo queda eso. El resto ha desaparecido, está reconstruido, pero punto por punto coinciden los ladrillos, los he contado, y es el único resto constructivo que queda del campo. La dictadura se encargó de hacerlo desaparecer, no querían dejar ni rastro. Es algo totalmente intencional, o sea, no es casual que se haga esto, porque además era un campo de nueva construcción, podían haberlo utilizado para cualquier otra cosa. El tendido del ferrocarril pasa a 200 metros, se desmanteló totalmente. Hicimos sondeos para comprobar cómo funcionaba a nivel estructural, encontramos las cimentaciones, eso nos va a permitir, vamos a presentar un proyecto para reconstruirlo y utilizarlo como museo. Y lo que estamos haciendo es con una tecnología que se llama fotogrametría, en fin, estamos documentando a nivel fotográfico estas estructuras y estamos generando modelos en 3D. Este año vamos a encargar a un virtualizador del patrimonio que nos haga una recreación en 3D virtual del barracón, de forma que se pueda visitar virtualmente. Hay un efecto vuelo que tú te puedes meter dentro del barracón, puedes verlo en sección, puedes hacer infografías, y es una forma de musealizar o de poner en valor un espacio que ha desaparecido, pero que bueno, tenemos la evidencia arqueológica, tenemos las fotos, tenemos los planos. Eso permite muchas posibilidades a la hora de convertirlo en una zona visitable, que es nuestro objetivo, ¿no? Bueno, esto es más fotogrametría de la arqueta. Y ahora vamos a hablar un poco de qué nos cuentan los objetos, que es un poco el meollo y el asunto. ¿Cuánto me queda? Y me adapto a eso. Si era media hora te has pasado, pero vamos, está yo creo que muy interesante, estamos todos encantados con lo que nos cuentas. Pues voy rápido, 10 minutos. Sí. 10 minutos es mucho ya, ¿verdad? ¿No?
Como me habéis dicho hasta las 6 menos cuarto, digo, voy a tirar millas. Venga, no, es que queda lo más interesante. Venga, perdonad que abuse un poco del tiempo, pero como tengo la excusa de que soy arqueólogo... Venga, mirad, esto, solo para que reflexionéis, esto no es de allí, esto es las fosas comunes del cementerio de Paterna, están haciendo un trabajo brutal y se está documentando con objetos la represión. O sea, es que la ropa aparece con los agujeros todavía de bala, con la sangre de los... Es poco habitual que aparezca, que se conserve. Ha sido una casualidad porque a 3 metros de profundidad, esta fosa en concreto, los cuerpos se habían saponificado y estaban prácticamente como si se hubieran muerto antes de ayer. O sea, es incluso un poco desagradable excavar este tipo de contextos. Nosotros vamos a excavar en noviembre en el cementerio de Alicante 6 fosas y a ver lo que nos encontramos, ¿no? Bueno, lo paso muy rápido. Aparecen los proyectiles, las ligaduras, las esposas con las que aparecen maniatados los fusilados. El ojo de cristal abajo salió en prensa, han podido identificar a uno de ellos, que por cierto es de mi pueblo, por el ojo de cristal. Apareció en el bolsillo y bueno, la ropa había desaparecido, pero la tenía encima de la pelvis. ¿Y saben quién es? Por eso. Luego van a hacer evidentemente pruebas de ADN, ¿no? Y este es el registro material que nos sale a nosotros en Albatera. Voy rápido. Pues ladrillos de los barracones, la grifería, elementos de sujeción de los tejados, uralita, piquetas de las tiendas de campaña. Lo de la derecha abajo es un botoncito, no es un botón, es un marchamo de plomo, que es el lacre de las cajas de munición. Eso nos ha permitido saber la munición que aparece en el campo, que ahora la veréis, de dónde procedía. Los marcajes nos lo dicen, pero es que los marchamos también. Son de la Pirotecnia Sevillana, que es la fábrica, una de las fábricas que proveen de munición al ejército sublevado. Cubiertos, colgantes religiosos, que aquí no podemos discernir realmente si pertenecen a los prisioneros del campo republicano o franquista, es imposible porque aparecen en superficie, monedas, algunas amortizadas con agujeros, o sea, inutilizadas, que es fácil pensar que son monedas del año 37, de la Segunda República, que los prisioneros del campo franquista, sabéis que el dinero republicano deja de tener valor prácticamente nada más acabar la guerra. Una peseta en esa época era una joya, era un tesoro, podías comprar comida o incluso sobornar a un guardia, porque sabemos qué pasa. Si un prisionero la agujerea es porque ya no le sirve, o sea, pertenece a ese contexto, a ese momento. Las escudillas de los prisioneros, en fin, las pesetas que nos encontramos, las latas que aparecen acumuladas en depósitos y la munición. Y la munición es el kit de la cuestión. Nos está apareciendo mucha munición sin detonar, pero otra mucha detonada, percutida, munición disparada, y es munición Mauser, fabricada en Alemania o en la zona sublevada del Ejército Nacional. Eso significa algo. Esto no es un campo de entrenamiento o un cuartel donde dispares a una diana. Si aparece munición percutida de arma larga, de Mauser, es que le está disparando a alguien. Esa es nuestra interpretación de momento. Aquí veis los marcajes, en fin, hay algunas de arriba, las 3 de arriba están percutidas, veis el impacto de la aguja en el culote. Y este proyectil, que me gusta siempre hablar mucho de él y de hecho lo utilizo en las presentaciones, siempre en la cabecera, eso es un proyectil de un fusil francés de las guerras carlistas, de la Tercera Guerra Carlista. Dejó de utilizarse a finales del siglo XIX. ¿Qué leches hace eso en el campo de Albatera? Nos volvimos un poco locos, pero tiene su explicación y es muy sencilla. Es una hipótesis, ¿eh? Esto en arqueología tenemos que andar siempre con piel de plomo, pero es que no es la primera vez que pasa, ha pasado en otros sitios. Esto es un fusil de un Le Facheux, se llama un Le Facheux, que deja de utilizarse en 1880 o 90, pero que en el año 39 pues tiene 60 o 70 años. Un fusil de guerra, ojo, no de caza. Eso no es munición para cazar, es munición bélica del ejército. Un fusil que alguien tiene en su casa porque es la escopeta del abuelo y que sabemos que hay gente que está utilizando en Paterna. Lo he consultado con el arqueólogo director de la actuación de las exhumaciones de las fosas y me dice: Felipe, aparecen fusilados con proyectiles de este tipo. Es que había falangistas que se presentaban voluntarios para fusilar a gente. Por agravios personales o porque les gustaba, ¿no? Se emborrachaban y iban, sabéis que les daban alcohol muchas veces para fusilar, y son armas de paramilitares, o sea, no es ejército regular. El ejército regular fusila con Mauser, ¿vale? O con armas con 9 milímetros, pero una bala de este tipo es la escopeta del abuelo, que el tío Valle, que todavía funciona, que la tiene en uso y que dispara. Y ya os digo, aparece en muchos contextos similares, sobre todo en fosas comunes. No solo sino hemos localizado 2 proyectiles esféricos también, que son estos 2. En fin, es una forma de probar que este tipo de munición es un contexto arqueológico, pero está en línea y nos puede explicar que están entrando falangistas, como sabemos que entraban todos los días, porque documentalmente sí que lo tenemos confirmado, entraban al campo. Y aparecen en una zona, estos son los puntos de la munición distribuidos sobre el campo, los azules son munición sin percutir y los amarillos percutidos. Fijaos que la mayor parte de los amarillos aparecen concentrados en un espacio. Esto ya es un poco más complicado, pero fijaos que la zona construida del campo está de mitad hacia abajo, se ven unas rayas horizontales y verticales, esos son barracones.
De mitad de campo hacia arriba solo hay una calle que atraviesa el campo y otras perpendiculares donde sabemos que era un gran espacio abierto donde obligaban a formar a los prisioneros para presenciar los fusilamientos. Y qué casualidad que la munición percutida aparece ahí. Los objetos están empezando a indicarnos cosas. Este año queremos contrastarlo prospectando más espacios. Voy terminando. Nos apareció este botón, por ejemplo, esto aparece en la arqueta esta del barracón, ¿no? En la que os he dicho del aseo del barracón. El de la izquierda es el botón original, para que comparéis, el de la derecha es el botón de un uniforme de un guardia de asalto. ¿Cómo llega a la arqueta del barracón? No lo sabemos. Puede ser de un guardia de asalto que es vigilante del campo republicano o de un guardia de asalto que entra prisionero en la fase franquista del campo. Y luego esto, que es la leche, es una cosa muy significativa y no es casual. No sé si lo veis bien, es el momento en que lo encontramos, es un anillo de oro. Es un sello que apareció dentro de la arqueta del barracón, aquí lo veréis mejor, es muy pequeño, lleva un anagrama JS, es un anillo que ni siquiera le cabe a una chica, en el equipo tenemos chicas, no le cabe ni en el meñique, es el anillo de un niño. Y en el campo del Batera no hubo niños, está súper demostrado, aunque Carrillo diga que su hija se murió allí, eso no es verdad. No hubo niños, ¿qué hace eso ahí? Pues el segundo día que entran los prisioneros al campo los hacen formar en el patio y el cura de Albatera pasa con 4 soldados con una manta y los expolian, tiran todas las joyas, en fin, estilográficas, relojes, colgantes, monedas, pero sabemos que muchos prisioneros no las entregan porque lo dicen, lo han publicado también en testimonios, llevan monedas cosidas en los dobladillos del pantalón y hay algunos que se tragan las joyas antes de entregarlas. Es otra hipótesis, pero entendemos que eso puede haber acabado en el aseo del barracón por eso. Y eso estaría reforzado por esta otra joya que hemos encontrado, no en el barracón, sino en prospección, que es una joya de oro y brillantes. Hago la misma pregunta, ¿qué hace una joya de oro y brillantes en un contexto de represión como es el campo de Albatera? Hay quien me dice en alguna charla que doy, oye, ¿puede ser de un prisionero del campo republicano? Pues hombre, podría ser, pero es difícil que la gente que ingresa en el campo republicano, que ingresa con una sentencia en firme y que va a la cárcel, se presente en la cárcel con una joya de oro y brillantes. Yo lo veo bastante complicado, muy retorcido. Pero sí que sabemos que a la gente que coge en el puerto de Alicante y se la llevan al Batera, muchos llevaban joyas y pertenencias de valor, como está pasando ahora en Ucrania, la gente se está yendo de sus ciudades y ¿qué te llevas en un contexto de guerra, de huida? Pues lo más importante, lo más valioso, porque te puede servir para pagar un billete, para comprar alimentos o lo que sea, ¿no? Esas joyas las ponemos en relación con ese tipo de contextos. Bueno, esto me lo voy a saltar, es para que veáis que el lugar tiene un valor patrimonial, es un yacimiento arqueológico, pero tiene un valor memorialístico también. De hecho, la Generalitat estos días, esto está muy en boga ahora, ha abierto el expediente para declararlo como lugar de la memoria, la ley de memoria democrática de la Comunidad Valenciana, que tenemos una ley en ese sentido y además le damos contenido. Ha abierto el expediente, ahí ya no se puede edificar, no se puede hacer prácticamente ya nada y en cuanto lo declaren en lugar de la memoria, pues se va a trabajar primero para comprar al menos 2 parcelas, que estamos ahí negociando a ver cómo se compran, y luego para convertirlo en un lugar con un valor didáctico, pedagógico, memorialista. Estamos haciendo un documental, un largometraje documental también desde el principio. Tiene un componente científico y documental, pero también un componente cinematográfico, lírico. Se nos ve pues trabajar y, en fin, el día a día de nuestro trabajo y de todos los actores intervinientes. Actores me refiero a personas que están trabajando allí, desde el agricultor hasta el político de más alto rango que nos ha visitado, ¿no? Yo en mi tesis quiero dedicar un capítulo también a los usos posteriores de ese espacio, cómo se ha prostituido un espacio de este tipo, cómo hay gente que no tiene ni puñetera idea de lo que eso ha sido, se plantan cebollas, afortunadamente no hay vertidos, no hay escombros, o sea, todo el registro que encontramos es muy fiable, pero yo quiero explicar eso también, incluso hasta el día de hoy, y estamos prospectando los objetos de los trabajadores, de los temporeros que van a recoger las granadas también, porque a mí me sirven para explicar qué ha pasado con esos espacios. Bueno, hay un impulso memorialista también, todos los años se hacen unas jornadas. Nos vienen a visitar familiares, es algo en lo que estoy empeñado, o sea, hay que divulgar este tema, me parece fundamental, estamos trabajando con dinero público y tenemos que revertir ese esfuerzo que la sociedad hace con nosotros, tenemos que devolverla en forma de conocimiento, estamos abiertos a cualquier visita. Por cierto, aprovecho para invitaros a todos, si queréis pasaros por allí, el 29 de agosto a las 8 de la mañana empezamos. Así de claro, no, es que lo tenemos súper cronometrado el asunto y vamos a estar hasta finales de octubre, y no lo digo por decir, de verdad, si pasáis por allí no dudéis en llamarnos y os pasáis y nos veis trabajar. Las familias ven los objetos, hacemos una labor didáctica con institutos de bachillerato, o sea, vamos dando conferencias, recibimos visitas, la semana que vienen 2 autobuses a visitarnos. No es un lugar que esté preparado para visita todavía, pero lo hacemos de forma desinteresada. Y ya ahora sí que termino, perdona Pau, ya termino con estas 2 cosas, me parecen muy significativas y muy interesantes. Esto nos pasó prácticamente el primer día de trabajo, allí nos pusieron ese cartel, la Generalitat, y a los 3 días pues, llegamos y nos encontramos esa pintada, ¿no? Nos cabreamos mucho.
Dudamos entre hacerla pública o no, pero bueno, llamé al director general, se lo dije, y al final se enteró la consellera, salió en todas partes, el diario.es, El Mundo y tal. A los 2 días desapareció la pintada. Hablo con el alcalde y dice, no, nosotros no hemos ido, nosotros tampoco. Bueno, pues oye, qué bien, ¿no? A los 2 o 3 días, otra vez, Vox. Y de hecho había un centro de flores abajo, porque aquí se hace un homenaje con las jornadas estas que os digo, y habían puesto pues unas flores que emulaban la bandera republicana, ¿no? Había flores de color lila, de color malva, margaritas y rosas. Pues el descerebrado intentó pintar de rojo la parte de color malva para emular la bandera española. Bueno, pues a los 2 días otra vez la pintada se había borrado y había un centro de flores frescas con los colores de la bandera republicana. Y un día, trabajando allí, vimos pasar a un chico por el camino. Salió el alcalde a hablar con él, porque el alcalde casi es un trabajador más. Bueno, habló con él, el chico siguió su camino y cuando llega el alcalde dice, oye, este es el que está borrando las pintadas, ¿no? Digo, este es nuestro héroe, de haberle dicho que entrara porque queremos hablar con él. Estamos el equipo a muerte con él. Dice, no, él dice que no quiere tener ningún tipo de repercusión ni de notoriedad, pero bueno, que eso lo va a hacer mientras siga haciendo. Hace unos meses di una conferencia y este chico vino a verme, no me dijo nada y cuando llego a casa me había mandado un mensaje y me dice, mira, soy el chico este de las pintadas, el que las borra. Dice, yo pasé mucho con mis hijas por allí y siempre les digo que no me gusta ver basura y que cada vez que veo basura la recojo o la borro, ¿no? Y digo, pues muy bien, tío. Y ahora sí, es la última. Esto es el reverso de una foto. Fijaros, pone día 21 de febrero de 1938, os lo leo porque está escrito así como así, pone, salió Antonio Leal de Tánger, ¿vale? Esta foto, que es esta, fijaos en esta persona de aquí, no se ve, bueno, sí, a ver, no sé si veis el puntero, este chico que tiene el puño en alto, este es Antonio Leal de Ifarque, es uno de los 8 fusilados que sí están en el registro civil de Albatera. Y que hemos conseguido esta foto porque su sobrina nieta se enteró de que estábamos trabajando allí, me llamó por teléfono, esto salió, lo podéis ver en prensa, salió en el diario.es, y me dijo, oye, que nosotros sabemos que nuestro familiar murió en el campo de Albatera, pero no sabemos dónde está. Y entonces le pudimos dar esa información, y me parece muy bonito trabajar en arqueología o en patrimonio, en cuestiones memorialistas, y hacer este trabajo, es casi lo más bonito para nosotros, porque le hemos puesto por primera vez cara a uno de los fusilados del campo de Albatera y sabemos dónde está en ese parque, ¿no? Bueno, la chica se emocionó mucho, ha quedado muy tranquila y es una forma de demostrar también de que no hay odio ni se abren viejas heridas cuando vas buscando a este tipo de personas, porque yo lo he visto en estas personas, la mujer se puso a llorar, me dio las gracias, dice, mira, sabemos que está en un parque y punto, y con eso es suficiente para nosotros, ¿no? Bueno, pues ya no os doy más la brasa. Gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o... Si os parece, recogemos las intervenciones que haya, todas juntas, y pasamos una última palabra a la mesa antes de cerrar. Por lo cual, manos arriba y yo os reparto el micrófono. ¿Os animáis? ¿Alguna duda, algo que queráis saber, algún detalle escabroso? ¿Que los hay? Bueno, muchas gracias para las dos ponencias, muy interesante. Tenía un comentario y una pregunta para Felipe. Encontré muy interesante eso del campo republicano que fue visitado por delegados de la Cruz Roja Internacional en el otoño de 1938, porque es un momento en el que en el otoño de 1938 la República queda aún más aislada después de la crisis de Múnich y hay un esfuerzo del gobierno republicano para mostrar su buena voluntad en temas humanitarios, en los campos de prisioneros, disfrutando también de la puesta en marcha de la Comisión Jetwood de los movimientos de intercambios de prisioneros. Y entonces me estoy preguntando si esa visita, esa autorización de la Cruz Roja tiene que ver también con esa tentativa de propaganda de mostrar la buena voluntad, porque coincide también con la publicación por José Rigal de año y medio de canjes y todo eso. Y con también esa pregunta de ese plazo quizá de propaganda en favor de la República, me preguntaba también esas fotos de Henry Bucle que enseñas también del campo republicano, ¿cuándo fueron sacadas, en qué contexto y con qué finalidad? ¿Las imágenes dices? Sí, las fotografías de Henry Bucle del campo... Henry Bucle.
Sí. ¿En qué contexto fueron sacadas? ¿Para qué finalidad? A ver, te respondo a la última, están sin fechar, no sabemos de qué fecha son. O sea, lo sabemos, yo lo puedo averiguar o deducir de forma indirecta por el estado de las estructuras que se ven en las imágenes, que sabemos más o menos cuándo se construyen. Y son de la segunda mitad del año 38. También se ve a los prisioneros con ropa de invierno, o sea, coinciden más o menos con lo que me dices de que yo desconozco, porque no es mi especialidad. Sí que te puedo decir que, y esto lo encontré en el Centro Documental de la Memoria Histórica, hay una autorización del gobierno republicano para que el Comité Internacional de la Cruz Roja visite los campos, y esto se hace en abril del 38. Abril o mayo, no recuerdo muy bien. No tengo el documento ahora, si te interesa te podría pasar la referencia. Exactamente las imágenes no sabemos de cuándo son. Las de Henry Buckley y las del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sí que aparecen el nombre de las 4 personas que son ginebrinos, son suizos, y bueno, se recorren no solo este campo, sino varios campos más. Y lo deben hacer o a finales de la primavera o ya en el otoño, porque las ropas que sacan son de invierno. Yo pienso que es más bien el otoño del 38. No te puedo dar mucha más información porque no la tengo. Hola, bueno, te cuento que en Tucumán, en el noroeste argentino, hay un equipo que ha trabajado también con una fosa común grande y puede ser interesante intercambiar experiencias, no me voy a referir a eso, pero sobre el tema de la Cruz Roja, claro, ellos tienen, lo estaba comentando hace un ratito, un periodo de guarda de 50 años que no pueden revelar esa información. Pero en este caso, como ese periodo ya pasó, quizás se puede hacer un pedido a la Cruz Roja para acceder a todas esas fuentes sobre visitas a lugares de detención. En Argentina todavía no se puede. Pero sistemáticamente visitaban las cárceles, no los campos de concentración, sino las cárceles. Sí, la documentación que tenía el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la Guerra Civil la cedió prácticamente toda hace unos años al Ministerio de Cultura y se custodia en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Lo que no me digas por qué estas fotos no están. O sea, yo las encontré en Ginebra y eran totalmente desconocidas. Yo, huroneando por ahí, las vi y digo, ¿esto qué es? Y no, eran desconocidas. Es posible que tengan algo más. Es posible que haya algo en Ginebra que no hayan enviado. Posiblemente. Pero al menos esas fotos estaban allí. Pero el resto de la documentación se conserva, la cedieron, creo que además gratuitamente al Ministerio de Cultura, hace años. ¿Algo más? Pues nada, ya estáis invitados a bajar al Batera. El arroz alicantino, eso ya lo pagamos a medias, pero si vais por allí, por lo menos una cerveza sí. Lo digo de verdad, Sí que quería incidir con el tema de la labor social, lo que estaba comentando antes de los familiares que ven esa información de dónde están sus muertos, sus fallecidos. Eso es muy importante. Yo creo que la labor de los historiadores relacionada con la guerra civil y con la represión, historiadores, arqueólogos, con los profesionales, todo este tipo de actividades, igual que las exhumaciones, el sacar, el entregar los restos a los familiares para que los puedan enterrar donde ellos quieran, o las señalizaciones que hacen las instituciones, toda esta labor de memoria que cuesta tanto trabajo hacer aquí en España y que depende también de la comunidad autónoma. En Madrid, Castilla y León, son comunidades donde no se puede hacer prácticamente nada de memoria, incluso si se hace algo pues luego vuelve hacia atrás o lo destrozan, como sucedió en Madrid con el monumento a los fusilados a partir del 39. Eso yo creo que es una labor interesante, necesaria y que bueno, pues que hay que tener en cuenta. Es una labor de memoria democrática y estamos en un estado democrático y es triste que después de 40 años se tenga que seguir reivindicando un trabajo de memoria democrática y haya media España en el terreno político, las derechas y ultraderechas que siguen cerradas en cuanto a ello. Es triste que tengamos que seguir reivindicando eso. Tenemos, como técnicos y como profesionales de la investigación y de la historia, yo creo que tenemos una responsabilidad social que no podemos eludir. O sea, hay que mojarse, pienso. Siempre con objetividad y con rigor y haciendo investigación de forma científica, pero es que estamos obligados socialmente a implicarnos y a contar ciertas cosas y a meternos en muchos charcos. Y eso desde ciertos sectores de la academia no está muy bien visto. Por lo menos en la arqueología no está muy bien visto. Parece que hacemos política en lugar de arqueología y señores, los objetos hablan por nosotros.
hay que explicarlos en su contexto, pero si sale un proyectil y es un proyectil de munición alemana, pues blanco y en botella, ¿no? Y como eso, muchas cosas. Hay otros objetos que evidentemente se prestan a interpretaciones y hay que llevar mucho cuidado con eso. Pero bueno, la historia es algo que se está construyendo continuamente. No, pero en Argentina fue similar. Cuando es el año el juicio de las juntas, viene Claude Snow, un arqueólogo forense muy importante, a capacitar y hacer una pericia, y en la Universidad de Buenos Aires, y también pasa en otras universidades, no le dan pelota. Y arma un equipo con los jóvenes, que luego fue el equipo de antropología forense, o sea que había mucha resistencia. Es cuestión también de ir insistiendo, sí. Es triste que se llame política o se denuncie como política cuando es una labor democrática y cuando no se habla de política con el adoctrinamiento. Se habla de adoctrinamiento, lo denuncia la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se habla de cuestiones de cambio climático, de ideología de género, etcétera, etcétera, y resulta que no habla de adoctrinamiento cuando es otro adoctrinamiento de tipo religioso, por ejemplo. Sí. Pues nos quedamos con esta conclusión y con esto terminamos. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Felipe. Y reempezamos a las 6:15, puntuales aquí en la cuarta planta.